God, la reina del Arciano 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 finales de octubre del año 298 DC. Mientras Cerberus Lount conducía a Sansa fuera del fuerte de Maegor, ella hizo todo lo posible por calmar su corazón acelerado. Las campanas del atardecer de la noche anterior no presagiaban nada bueno. El rey estaba muerto, Sansa lo sabía, y estaba rodeada de Lannister y sus hombres. Cuando Cerberus fue a buscarla, con su cabeza calva y su mirada plana, Sansa quiso esconderse como Mérisa, llorar como Jaime. Sansa solo logró salir de su habitación con la cabeza en alto aferrándose a sus cortesías. La armadura de una dama es cortesía, dijo una vez la secta Mordane, y Sansa necesitaba armadura para enfrentarse a los brutos que habían matado a Ullen y Kent y. No se le ocurriría, no se atreverían. Así que se obligó a sonreír, felicitó al feo caballero por su espléndida vestimenta y deseó buenos días a los guardias Lannister que rodeaban su puerta. Alguno de ellos había matado a Kent, asestándole el golpe que le hizo derramar las entrañas como si fueran cintas. ¿Alguno de ellos había apuñalado a Ullen, que solo quería cuidar de sus caballos? Cerberus la condujo hasta la sala del consejo y llamó con fuerza. ¿Qué iban a hacerle? Sansa se esforzó por escuchar las suaves voces que se oían en el interior. Una chica estúpida y mojada de amor por Joffrey. Déjame manejarla, dijo la reina con frialdad. ¿Cómo había podido Sansa confiar en ella, amarla, creer que era amable? Las voces se apagaron y Ser Mandon Moore las dejó entrar. Las habitaciones estaban decoradas con gran lujo, una maravilla para la vista, pero Sansa no se deleitaba con la vista. La reina Cersei estaba sentada al final de una mesa larga, con un vestido negro con rubíes como gotas de sangre. Lord Baelish, el gran maestre Picella y Lord Varys estaban sentados a su alrededor. Baelish la asustaba con sus ojos fríos, Picella la enfermaba con su defensa de la montaña, y Lord Varys, Sansa no sabía qué pensar de Lord Varys. Deseaba estar de nuevo en los sencillos salones de Invernalia, entre la gente que conocía y amaba. Cersei sonrió al verla y a Sansa se le revolvió el estómago de la inquietud. Sansa, mi dulce niña, dijo, sé que has estado preguntando por mí. Lamento no haber podido enviarte a buscar antes. Las cosas han estado muy inestables y no he tenido un momento para ti. Confío en que mi gente te haya cuidado bien. Los labios de Sansa se habían secado. Debía ser cortés, no debía decir nada que pudiera herir a su padre o a Arya. Todos han sido muy dulces y agradables, su gracia, muchas gracias por preguntar, dijo Sansa cortésmente. Pero, bueno, nadie quiere hablar con nosotros ni decirnos qué ha pasado, ni dónde está mi hermana, nosotros. Cersei parecía desconcertada y Sansa mordió la lengua hasta que notó el sabor cobrizo de la sangre. Ya le había fallado a su pueblo. Pusimos a la chica del mayordomo con ella y a una doncella, dijo Cerberus, antes de que a Sansa se le ocurriera qué decir. No sabíamos qué más hacer con ellas. La reina frunció el ceño. La próxima vez, preguntarás, dijo con voz cortante. Solo los dioses saben con qué clase de historias han estado llenando la cabeza de Sansa. No han dicho nada, su gracia, dijo Sansa con seriedad, luchando contra las ganas de llorar. Están asustadas, son buenas niñas, les estoy enseñando costura. La reina Cersei miró a cada uno de los consejeros por turno. No es deber de la prometida del príncipe enseñar costura a niñas que están tan por debajo de ella. ¿Qué haremos con estas amiguitas suyas, señores? No a Lord Baelish, a nadie más que a él, rezó Sansa, pero fue inútil. A Sansa se le puso la piel de gallina cuando la reina los confió al cuidado de Baelish y ordenó que se fueran antes de que Sansa regresara. No se dijo ni una palabra sobre Arya. ¿Había escapado? ¿O la habían matado? La reina le pidió a Sansa que se sentara a su lado. Cuando se sentó, sintió que unas miradas recorrían su cuerpo. Baelish la miraba como si estuviera desnuda, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Sansa se estremeció y trató de recomponerse examinando su túnica. Era de terciopelo verde fino, cosida con sinsontes dorados. Sinsontes. La voz insolente de Lord Baelish resonó en su cabeza. Por el amor que siento por Catelyn, iré a Janos Slynt ahora mismo y me aseguraré de que la guardia de la ciudad sea tuya. Sansa no podía pensar, no podía respirar. Vagamente se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Cariño, dijo la reina con voz dulce como la miel. ¿Estás bien?
No, Sansa no se encontraba bien, su padre y Arya se habían ido y ella estaba sentada con el hombre que los traicionó y la reina que había ordenado la muerte de todos los hombres Stark. Alguien jadeaba pesadamente, ahogándose en el aire. El mundo daba vueltas y ella se tambaleaba en su asiento. Dice ordenó la reina y, en cuestión de segundos, algo horrible apareció ante la nariz de Sansa, algo con el hedor más repugnante que jamás había olido. Debía ser valiente, valiente como Arya, fuerte como su madre. Sansa se obligó a tomar aire lenta y profundamente y luego lo dejó escapar. Nos has preocupado, niña, la arrulló la reina Cersei, con una expresión de preocupación en su hermoso rostro. ¿Qué te ha molestado tanto? Yo, tartamudeó Sansa, intentando desesperadamente pensar en qué decir. Una chica estúpida, empapada de amor por Joffrey. Tengo miedo de que me odies, de que Joffrey me odie, logró decir Sansa, intentando sonar tan enamorada como se había sentido en Invernalia. El rostro de la reina se suavizó y puso una mano sobre la muñeca de Sansa. Dulce niña, ¿por qué pensarías eso? Porque estuve encerrada en una habitación durante días, respondió. La reina meneó la cabeza, la viva imagen del dolor maternal. Eso fue por tu propia seguridad, cariño. Te encontramos sola en el bosque de dioses, sin ningún guardia a la vista. ¿Por qué estabas allí, querida? Yo estaba escondida allí, su gracia, dijo Sansa. Y luego me quedé dormida, dormí todo el día, hasta que Seraris me encontró. Debía hacer que pensaran que era estúpida y confiada. Los labios de la reina se tensaron por un momento y a Sansa se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Escondiéndote de qué, querida niña? Preguntó Cersei. De mi padre, su gracia, dijo que quería alejarme de Joffrey. Sansa se frotó los ojos como si estuviera a punto de empezar a llorar de nuevo. Por favor, no lo dejes, amo a Joffrey. La reina sonrió. Sansa había pasado la prueba. Lo sé, cariño, y Joffrey te ama profundamente. Sansa se obligó a jadear de alegría, pero la reina negó con la cabeza. Me temo que tenemos una noticia muy grave sobre tu señor padre. Debes ser valiente, niña. Lo que siguió fue un ida y vuelta vertiginoso entre la reina y sus consejeros mientras contaban la supuesta traición de Eddard Stark. Sus ojos observaban cada uno de sus movimientos, sus oídos escuchaban cada jadeo de incredulidad. Con voces tan suaves como el veneno, suspiraban por la sangre de su traidor, por su incapacidad para casarse con Joffrey. Meñique la defendió, alegando que se parecía a su madre, pero él no era su amigo. Todos querían algo de ella y jugaban con ella como los gatitos juegan con los saltamontes. Sansa no tenía por qué fingir miedo. Por fin, Cersei Lannister fue al grano. Querían que sus compatriotas se mantuvieran leales. ¿Tan leales como lo eran al rey? Pensó Sansa. Se preguntó qué haría la reina si se atreviera a decir algo así. ¿Arrancarle la lengua como el rey Aerys le había hecho a Cyril Impayne? La idea la hizo temblar. La reina tomó la mano de Sansa entre las suyas y la frotó suavemente como para tranquilizarla. Niña, ¿conoces las letras? Sansa asintió nerviosamente. Sabía leer y escribir mejor que cualquiera de sus hermanos, según decía el maestre Lun. Siempre escribía bien las palabras y no manchaba la tinta. La reina le pidió, en realidad, le ordenó, a Sansa que escribiera a su familia, les contara la traición de Lord Eddard y les pidiera que vinieran a jurarle lealtad. No tenía que preocuparse por las palabras, ellos le dirían qué decir. Y si su familia obedecía, demostraría que no tenía sangre de traidor y se casaría con Joffrey cuando floreciera. Trajeron su pluma y su pergamino y comenzaron a dictarle la carta a su madre, Lady Catelyn Stark. Sansa escribió unas cuantas frases y luego se detuvo, mirando la página. Necesitaba enviar un mensaje verdadero, no esas falsedades. ¿Pero cómo? Sansa, mi paloma, ¿pasa algo? Preguntó la reina con voz dulce y paciente. Me siento mareada y débil, su gracia, ¿podría comer algo? Preguntó Sansa. La reina hizo una pausa, como si estuviera sopesando si mimar a Sansa o asustarla. Claro, cariño, te has llevado un buen susto, dijo la reina besándole la frente. Esperaron en silencio los refrigerios. Cuando Sansa hubo comido un poco de pollo asado y verduras, tuvo una idea. La reina se inclinó sobre el hombro de Sansa mientras dictaba las cartas. Hablaba lentamente, dándole tiempo a Sansa para escribir las palabras exactas. Sansa obedeció, rezando para que sus mensajes ocultos pasaran desapercibidos para Cersei, pero no para su madre o Robb.
Era dudoso que Lord Ostertulio y Lady Lisa Arryn los vieran, ya que no conocían a Sansa, pero de todos modos puso un mensaje en cada una de sus cartas. Por fin terminó. Tenía las manos acalambradas y manchadas de tinta, y el estómago hecho un nudo. La reina revisó cada carta y luego le pidió que las sellara con cera y el lobo largo de su padre. Luego le dio las gracias y la envió de vuelta a su habitación. Cuando Ser Mandon Moore cerró la puerta detrás de ellos, Sansa se esforzó por escuchar. Tan obediente como te dije, aunque quizás más estúpida, se rió Cersei. Sus palabras estaban medio mal escritas. Mantén a tus hombres buscando al otro, los necesitamos a ambos. Mediados de noviembre del año 298 DC. Cuando el maestre Luin trajo la carta, era para el señor Robb. Bran vio cómo los ojos de Robb iban y venían mientras leía la delicada letra de Sansa. El rey estaba muerto, su padre estaba acusado de traición y a su madre y a Robb se les había ordenado que vinieran a jurar lealtad. Dice que debemos ser leales, y cuando se case con Joffrey le suplicará que perdone la vida a nuestro señor padre. Robb aplastó la carta de Sansa en su puño y luego la dejó caer al suelo. Y no dice nada de Arya, nada, ni siquiera una palabra. Maldita sea. ¿Qué le pasa a la muchacha? ¿Puedo verlo?, preguntó Bran. Antes de que el maestre Luin pudiera dar 2 pasos, Samber tomó con cuidado la bola de pergamino con sus mandíbulas y la dejó caer en el regazo de Bran. El maestre parpadeó sorprendido mientras Bran alisaba la carta, teniendo cuidado de no romperla. Bran leyó algunas frases y luego frunció el ceño. Maestre, ¿cómo se escribe traición? El maestre parpadeó de nuevo, sus ojos grises perplejos. Traición, niña. ¿Por qué? Bran señaló la carta. Sansa lo deletreó así. Ella nunca comete errores de ortografía, no como Arya o yo, pensó Bran, o Robb, pero no lo dijo. Robb podía leer bien, pero el maestre Luin se desesperaba por su ortografía. El maestre Luin arrancó la carta de la mano de Bran, frunciendo el ceño mientras leía. La pluma y el pergamino estaban sobre la mesa y el maestre Luin comenzó a escribir, una letra a la vez. Robb caminaba de un lado a otro, con sus ojos azules llameantes y viento gris pisándole los talones. Por fin, el maestre terminó y les tendió el pergamino a Robb y Bran para que lo leyeran. Bran miró el pergamino con la boca seca. Los cuervos graznaban en sus oídos. Bran cayó al suelo y algo se rompió. El tiempo giró hacia atrás y Bran se elevó, atravesó el aire a toda velocidad y se paró en el duro alféizar de piedra de la torre. Allí estaban, los rostros idénticos, el cabello dorado y los ojos verdes. Nos vio, dijo la mujer con voz estridente. Robb golpeó la mesa con los puños, trayendo a Bran de vuelta al presente. No tenemos ninguna prueba, espetó Robb. Nada más que una letra mal escrita y la palabra de Sansa. El corazón de Bran seguía latiendo aceleradamente y el pulso le latía con fuerza en los oídos. Debía ser valiente como Sansa. Intentó hablar, pero tenía la boca seca. Bran tosió, se lamió los labios y lo intentó de nuevo. Tenemos pruebas. Los señores murmuraban entre ellos mientras se reunían en el solar. Los banderizos de Loredad habían estado llegando en masa durante semanas, pero Bran nunca los había visto a todos juntos en un mismo lugar. Robb se encontraba de pie junto al fuego, mirando fijamente sus profundidades mientras Viento Gris vigilaba la espalda de Robb, los ojos dorados del lobo pasaban de un señor a otro. Bran estaba sentado en una silla junto a ellos, verano a sus pies. Podía sentir miradas curiosas deslizándose sobre él, preguntándose por qué el chico destrozado estaba allí. Decidido a no mostrar su incomodidad, Bran miró hacia atrás. Lady Mormont fue la primera en llamar su atención. Era una de las pocas mujeres en la habitación, y Bran casi se rió mientras se preguntaba qué pensarían de ella Sansa y Arya. Maege Mormont era baja y robusta con su cota de malla, su cabello gris suelto despeinado por el viento. Una mujer alta estaba de pie junto a ella. Bran no podía recordar su nombre. ¿Dacey? No, Dacey, la heredera de Lady Mormont. Aunque Dacey también llevaba cota de malla, su largo cabello negro estaba recogido en una elegante trenza. Bran había oído a alguien decir que Lady Mormont nunca se casó, que afirmaba que un oso era el padre de sus 5 hijas. Arya sería lo suficientemente atrevida como para preguntar, pero Bran necesitaba guardar todo su coraje para lo que estaba por venir. El gran Jon Umber atrajo la atención de Bran a continuación. Mientras que el emblema de Lady Mormont era un oso, el gran Jon era un oso. Era apropiado que los Umber tuvieran un gigante como emblema. El gran Jon era el hombre más grande que Bran había visto jamás, tan alto como Hodor, pero mucho más musculoso, con una gran barba negra y ojos negros.
Su heredero, el pequeño Jon, era casi tan grande, aunque con una barba más corta. Lord Karstark, Lord Ornwood y Lord Cerwyn estaban uno cerca del otro. Aunque Lord Rickard Karstark era pariente lejano de los Stark, intimidaba a Bran con su rostro demacrado y su larga barba gris. Sus 3 hijos estaban con él, todos de entre 20 y 30 años, aunque era difícil decirlo con sus espesas barbas castañas. Todos iban vestidos de negro con destellos plateados. Lord Ornwood lucía estridente junto a los Karstark con su túnica naranja. El maestre Luwin dijo que la gran bestia con cuernos del sello de Ornwood era un alce macho. Los ojos y los rizos cortos de Alice Ornwood eran tan marrones como su alce, mientras que su heredero, Darin, tenía largos rizos rubios oscuros. Lord Merger Cerwyn parecía el más amistoso, con su barriga redonda y su voz suave. No había traído a su hijo Clay, lo que decepcionó a Bran. Los Cerwyn lo visitaban con relativa frecuencia, y Clay, un muchacho amistoso con una enorme sonrisa, tenía más o menos la edad de Robb. Pero Clay se había quedado en el castillo de Cerwyn. Lord Bolton estaba solo, pero era él quien más asustaba a Bran. Roose Bolton tenía los ojos tan pálidos que parecía que se les hubiera ido todo el color. La vieja tata decía que los antiguos reyes Bolton habían desollado a sus enemigos, hasta que los reyes del invierno los obligaron a detenerse. Roose Bolton parecía capaz de desollar a un hombre antes de desayunar. «Están todos reunidos, mi señor», dijo finalmente el maestre Luwin, y Robb se dio la vuelta. A pesar de su pelo rojo oscuro y sus ojos azules, Robb nunca se había parecido tanto a Loredar, desde su expresión grave hasta la postura de sus hombros. «Ha llegado una carta de desembarco del rey, mis señores», comenzó Robb con voz de acero. «Me gustaría compartir su contenido y escuchar vuestro consejo». El gran Jon gritó sí, y el severo Lord Karstark miró a sus hijos con lo que Bran pensó que podría ser aprobación. «Esta carta está escrita de puño y letra por mi hermana Sansa. El rey Robert ha muerto». Aunque los señores empezaron a murmurar consternados, Robb levantó la mano y todos guardaron silencio. Según la carta, el rey Roberto resultó herido mientras cazaba. Un jabalí lo corneó. El rey fue llevado de vuelta a la Fortaleza Roja y murió a causa de sus heridas. ¿Un jabalí? ¿Matar a Robert Baratheon?, preguntó Lord Ornwood, con el ceño fruncido. El rey era un cazador experto. Varios señores murmuraron en señal de acuerdo, y luego el gran Jon dio un paso adelante. Los ojos de Robb iban de Lord Ornwood al gran Jon, sopesando a cada hombre mientras hablaba. «Esto huele a traición», Lannister, gruñó el gran Jon con su voz profunda. «Sí, el rey Robert quería que Ned le protegiera las espaldas», dijo Lord Alvar Glover. Sus ojos color avellana eran firmes, pero su mirada era triste. Su amada esposa había muerto hacía menos de 3 meses, según dijo el maestre Luwin. Había más hombres Lannister que hombres del rey cuando llegó a Invernalia, añadió pensativamente el joven Lord Condon, mientras se acariciaba el bigote castaño. Sí, pero estaba borracho cuando cazaba durante su visita. Varios señores negaron con la cabeza, pero ninguno cuestionó las suaves palabras de Lord Cerwyn. Lord Cerwyn era conocido por ser un cazador entusiasta y había acompañado al rey con frecuencia en sus cacerías durante su visita a Invernalia. No importa cuál sea la causa de la muerte del rey Robert, los Lannister difícilmente podrían afirmar que está muerto si no lo está, dijo Maege Mormont enérgicamente. Casi al unísono los señores se volvieron hacia Robb, que sostenía la carta en su mano. «Bien dicho, Milady», y Robb inclinó la cabeza. «La carta contiene noticias más terribles que la muerte del rey. Afirma que, tan pronto como el rey falleció, mi padre intentó entregar la corona a Stannis Baratheon y los Lannister acusaron a Lord Eddard Stark de traidor». «¿Ned, un traidor?», rugió el gran Jon. Los demás señores compartieron su furia en silencio mientras las manos se lanzaban a las espadas, con los dientes apretados y los ojos centelleantes. Todos excepto Roose Bolton, cuyos ojos pálidos estaban tan inexpresivos como siempre. «Y escrito con la mano de su hija», dijo Bolton en voz baja. El gran Jon gruñó por lo bajo y Robb le lanzó una mirada penetrante. «Lady Sansa tiene 11 años y está rodeada de enemigos. Sin duda los Lannister la obligaron a escribirlo», dijo el maestre Luwin mientras hacía sonar la cadena. «Sí, las mujeres son frágiles, y las niñas sí». El gran Jon cerró la boca ante el movimiento de una ceja de Robb, y Maege y Dace y Mormont se giraron para mirar fijamente al gran Jon, con sus cotas de malla tintineando. «Y eso no es todo», dijo Robb con voz serena. «La carta nos convoca a mí y a Lady Catelyn Stark a desembarco del rey para jurar lealtad al rey Joffrey, y tal vez ellos le perdonen la vida a Lord Eddard y casen a Lady Sansa con el rey». Los señores comenzaron a gritar.
Rob escuchó, con el rostro impasible, mientras Viento Gris y Verano permanecían sentados en cuclillas, mostrando los dientes. Al final, los señores se callaron y Rob continuó. Y aún hay más noticias que compartir, noticias que Sansa arriesgó su vida para enviar. Había un mensaje codificado en la carta. Maestre Luwin, si es tan amable. El maestre Luwin dio un paso adelante con el pergamino en la mano. Arya ha desaparecido, dijo Luwin claramente. ¿Escapado o asesinado? Muerto, seguramente. ¿Una niña de 9 años escapa de la Fortaleza Roja? Si cualquier niño podía hacerlo, esa era Arya Underfoot, dijo Lord Cerwyn. Lord Karstark y Lord Glover sacudieron la cabeza, con expresión seria. El maestre Luwin se aclaró la garganta. Hoff envió a Cat Paw. ¿Qué? El diablillo, Lady Catelyn estaba segura. Viento Gris emitió un gruñido de advertencia y los señores guardaron silencio. El maestre se aclaró la garganta. ¿Cuál era el código? Los ojos de Lord Karstark estaban hundidos y oscuros. Le enseñé a Lady Sansa las letras, como les enseñé a todos los hijos de Lord Eddard, dijo el maestre Luwin. Ella sobresalía en caligrafía y ortografía. Sin embargo, la mitad de las palabras de esta carta están mal escritas. Cuando cada palabra está escrita correctamente, las letras que faltan revelan el mensaje. No me gusta, dijo Eddard Karstark. Un niño puede escribir mal las palabras por muchos motivos, coincidió Torren Karstark. Tal vez, pero palabras mal escritas al azar no darían como resultado un mensaje tan claro, dijo Roose Bolton, para sorpresa de Bran. Había más, dijo el maestre Luwin. Inhaló lentamente mientras el pergamino temblaba en sus manos. Joffrey, hijo de Jaime. La sala estalló en gritos de conmoción y furia. Algunos escupieron al suelo con disgusto. Incesto. Traición. Una abominación. ¿Creen que son Targaryen? Robb les dejó un momento y luego levantó la mano para pedir silencio. ¿Qué pruebas tenemos, aparte de las palabras mal escritas de una niñita? Los ojos de Roose Bolton eran más fríos que el invierno. Lady Sansa estaba encantada con su compromiso con el príncipe. Nunca afirmaría algo así a menos que estuviera segura, dijo Lord Cerwyn vacilante. ¿Eso es lo que les diremos a los señores de las tierras de los ríos? Preguntó Maege Mormont. Robb negó con la cabeza, sombrío como las criptas. Lord Cerwyn y Lady Mormont dicen la verdad. Necesitamos más pruebas. Robb apoyó una mano sobre el hombro de Bran y los señores lo miraron fijamente. Los vi, dijo Bran, tratando de mantener la voz firme. ¿Tú, muchacho? ¿Y no has dicho nada? Preguntó el gran Jon con voz profunda y escéptica. De alguna manera, su duda le dio valor a Bran. No me acordaba hasta que recibí la carta, dijo Bran, mirando fijamente a los ojos oscuros del gran Jon. Samber acarició la mano de Bran y Bran respiró profundamente. El día que caí, estaba escalando la primera fortaleza. Oí voces en la torre derrumbada. Eran un hombre y una mujer que hablaban de que no querían que mi padre fuera la mano y que esperaban que el rey muriera pronto. Tenía miedo, pero tenía que ver quién hablaba, así que me acerqué más. Bran respiró hondo otra vez. Los señores estaban pendientes de cada una de sus palabras, pero él no tenía miedo. Cuando miré por la ventana vi a un hombre y una mujer desnudos. Se besaban y se tocaban por todas partes. Bran no pudo evitar hacer una mueca. El maestre Luwin le había explicado lo que es el apareamiento después de que hablaron antes, y parecía muy incómodo y desordenado. Reconocí a la reina, entonces ella me vio y gritó. Me resbalé, pero me agarré al alféizar de la ventana. Y entonces el Jaime me empujó por la ventana. Todos se quedaron en silencio por un momento, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. El gran Jon fue el primero en romper el silencio. Entonces, por eso llaman traidor a Ned, dijo el gran Jon, con su voz baja como el retumbar de un trueno. Debe haberse enterado, dijo Lord Ornwald. Tu hermana Sansa es realmente valiente, dijo Lady Mormont, mientras sujetaba con la mano la maza con púas que llevaba a su costado. Un verdadero lobo, dijo el gran Jon, como si no hubiera llamado frágiles a todas las mujeres hacía menos de 5 minutos. Robb apretó el hombro de Bran, como buscando consuelo, y comenzó a hablar. Mi padre me enseñó que un verdadero señor escucha a sus vasallos antes de actuar. Busco vuestro consejo, mis señores y damas, como lo hizo Lord Eddard después de que el rey loco matara a mi abuelo y a mi tío. De uno en uno, Robb escuchó a los señores. El gran Jon Umber quería reunir un gran ejército, sitiar desembarco del rey y exigir la rendición de Lord Stark y su hija. Lord Cerwyn pidió paciencia y les aconsejó que marcharan hacia Aguas Dulces y esperaran más noticias. Lord Karstark no quiso saber nada de eso.
Debían actuar con rapidez, antes de que los Lannister pudieran hacer alianzas contra ellos. El norte estaba muy disperso y los hijos del hierro seguramente se pondrían nerviosos con la muerte de Robert, señaló Lord Alvar Glover. No deberían mantener algunas fuerzas aquí, en caso de que los hijos del hierro atacaran. Los Flint y los Mormont estaban de acuerdo con Lord Glover, ya que sus tierras eran a menudo el objetivo de las incursiones de los hijos del hierro. Por primera vez, Bran notó que Theon estaba de pie cerca del maestre Luwin, su sonrisa habitual había desaparecido mientras los señores discutían la traición de los hijos del hierro. Los señores tampoco se pusieron de acuerdo sobre cómo responder a la noticia de la ascendencia de Joffrey. Smaug Number quería enviar cuervos a todas las grandes casas para difundir la noticia y denunciar a Joffrey. Lord Cerwyn propuso enviar un cuervo a Stannis Baratheon antes de despertar la furia de los Lannister. Lord Ornwood pensó que el asunto podía esperar hasta que Ned volviera sano y salvo. Los Karstark no estuvieron de acuerdo y propusieron marchar hacia el sur, tomar prisionero a Tywin Lannister y luego canjearlo por Ned. Roose Bolton habló por último. Instó a enviar un cuervo al sur en busca de la paz, pero en términos del norte. Primero, la carta debería relatar las inquietantes afirmaciones hechas por Brandon Stark. Luego, Robb debería decir que dudaba en creer la palabra de un niño lisiado, pero que sus dudas desaparecerían para siempre con el regreso sano y salvo de Lord Stark. Una vez que Eddard regresara sano y salvo a casa, el norte podría elegir cómo proceder a su antojo. Bran se preguntó si Robb se había dado cuenta de que Bolton no había mencionado a Sansa ni a Arya. Una carta como esa no es más que un chantaje, dijo Robb, preocupado. Y es una mentira. Bran puede que no pueda caminar, pero su mente está más aguda que nunca, y la carta de Sansa confirma la verdad. Mi padre no querría que le salvara la vida tirando por la borda todo honor. Bien dicho, tronó el gran Jon. Un nórdico no negocia con falsos reyes. Sin embargo, no arruinaría la vida de mi padre ni la de mi hermana actuando apresuradamente, dijo Robb lentamente. Nuestro plan era marchar hacia el sur, liberar las tierras de los ríos de los Lannister y exigir el regreso de Lord Eddard y mi hermana. No podemos marchar hacia desembarco del rey sin atravesar las tierras de los ríos, y no podemos abandonar a la gente de mi madre y de mi abuelo para que sean masacrados. Unamos nuestra fuerza a la fuerza de las tierras de los ríos y establezcamos nuestros términos a punta de espada. Los señores habían escuchado en silencio a Robb mientras hablaba. Ahora, rugieron en señal de aprobación. Enviaremos a los leones a Roca Casterly, dijo entusiasmado Darin Ornwood. Sí, y trae a Ned a casa. Bramó el gran Jon. Y Lady Sansa, añadió Dafei Mormont. ¿Qué pasa con Arya? Susurró Bran, esperando no sentirse avergonzado. El gran Jon avanzó a grandes zancadas, inclinándose casi por la mitad para poder poner una enorme mano en el hombro de Bran. Los traeremos a todos a casa. Noviembre y diciembre del 298 DC. El gatito pelirrojo maulló mientras pisaba el pecho de Sansa, rozando su hocico con la cola. Sansa le acarició la espalda, con los ojos entrecerrados mientras bostezaba. Así era como Sansa comenzaba sus días. Con un gato ronroneante y necesitado. Mientras le rascaba la barbilla al gatito, él la miró. Por un momento, sus ojos verdes le recordaron a Sansa a la reina, y su estómago se apretó. Pero no, los ojos de Buttons eran más claros, de un verde amarillento intenso como las hojas nuevas. Botones, llamado así por su amor por lamer los botones de los vestidos de Sansa, era la única compañía que la reina permitía. Para consternación de Sansa, el día después de que Jaime y Mérisa fueran raptadas, habían enviado nuevos sirvientes para atender a Sansa. Los nuevos sirvientes inmediatamente informaron a Cersei sobre la bandada de gatitos en la habitación de Sansa. Cuando los sirvientes vinieron a llevárselos, Sansa rogó y suplicó que le permitieran quedarse solo con uno. Los sirvientes fingieron tener compasión de ella, pero Sansa sospechó que habían recibido órdenes de antemano. A Cersei no le importaba Sansa, solo quería otra forma de mantenerla a raya. Si Sansa no hacía lo que le decían, sin duda Buttons compartiría el destino de Lady. Un sirviente desconocido ayudó a Sansa de vestirse y otro le trajo papilla y fruta para romper el ayuno. No hubo lecciones con la secta Morgana ni conversaciones susurradas con Jaime o Arya. Al principio, Sansa había pensado que podría unirse a Myrcella y Tommen para recibir lecciones. Seguramente sus sectas y guardias podrían mantener a Sansa a raya. Pero a medida que pasaban las semanas sin recibir una invitación, Sansa se resignó a su soledad y se sumió en una rutina diaria. Las mañanas las pasaba bordando bajo la luz del sol junto a su ventana abierta.
Habían traído la mayoría de sus cosas de la torre de la mano, incluida su labor de costura. En Invernalia había empezado a hacer un pañuelo para Joffrey. Sansa no había trabajado en él desde la muerte de Rama. Al día siguiente de escribir las cartas, reanudó su trabajo en los leones dorados y los ciervos negros. Después de todo, se suponía que estaba mojada de amor por Joffrey. Sansa todavía no estaba segura de lo que eso significaba, pero sabía que no tenía buenas intenciones. Después de obligarse a trabajar en el pañuelo tanto como pudo, lo dejó a un lado y se dedicó a sus otras labores. Cuando trajeron las cosas de Sansa, también trajeron algunas de Arya. Sansa había rebuscado en el arcón de ropa, buscando la camisa de hilado basto más limpia y menos rota. Le quedaba un poco grande a Arya, pero eso estaba bien. Sansa no sabía cuánto tiempo pasaría hasta que volviera de ver a Arya, pero tendría un regalo listo para su escudo jurado. Se devanó los sesos tratando de recordar cada detalle de la amada espada de Arya y, puntada a puntada, bordó una hilera de agujas a lo largo de los puños de la camisa. El almuerzo fue tan solitario como el desayuno. Sansa mordisqueó pan, cerdo y tubérculos, con la cabeza hundida en uno de sus libros. Casi todos sus libros eran cuentos de la caballería sureña, de dragones, príncipes y amantes. Pero tenía un libro sobre el norte, que trajo por accidente porque estaba entre dos de los favoritos de Sansa. Era una colección de leyendas del norte reunidas por un maestre. Algunas le resultaban familiares, ecos de los cuentos de la vieja Tata. Otras eran extrañas y aterradoras, cuentos de gigantes, cambiapieles y videntes verdes. Cuando el sol empezó a ponerse, llegó el momento de que Sansa caminara. En cuanto la reina le concedió la libertad de quedarse con el castillo, Sansa se dirigió al bosque de los dioses, con la esperanza de que hubiera alguna señal de que los antiguos dioses estaban contentos. Para su decepción, la única diferencia era la altura del retoño de Arciano. En las pocas semanas que Sansa había estado confinada en su habitación, el arciano había crecido tanto como Odor. La corteza blanca como el hueso había adquirido un brillo más profundo y las hojas parecían más gruesas. Dos ramas gráciles se extendían desde el tronco principal, sus ramitas como dedos. El rostro lloraba savia carmesí, las lágrimas rezumaban por el tronco y se acumulaban alrededor de las raíces. Sansa tuvo cuidado de no tocar la savia, le recordaba demasiado a la sangre de Kent. Sansa visitaba el bosque de los arcianos casi todos los días durante su paseo vespertino. El bosque de los dioses estaba tranquilo. Los guardias que siempre la seguían no entraban en él. ¿Por qué molestarse? Estaba rodeado de muros escarpados. Incluso si pudiera trepar como Bran, no habría forma de que Sansa escapara. Al menos, no en su propio cuerpo. Nymeria estaba demasiado lejos para que Sansa se pusiera su piel y a Buttons no se le permitía salir de la torre. Pero el bosque de dioses estaba lleno de pájaros, ahora que los gatitos y la mamá gata no estaban esperando en los arbustos, listos para saltar. Sansa los observó revolotear hasta que vio un petirrojo que se dirigía hacia la torre donde se encontraba Sansa. Sansa se sentó con cuidado en el suelo, apoyando la espalda contra el retoño de Arciano. Cerró los ojos y respiró profundamente. Nidos cálidos y plumas suaves. Garras en la rama de un árbol. Migas picoteando en un patio. Sansa abrió los ojos y el viento se apoderó de sus alas. La ventana abierta. Sansa le dio un codazo al petirrojo. «Por favor. Hay comida para ti». Sobresaltado por su inesperado pasajero, el petirrojo aterrizó en lo alto de un árbol. Le tomó unos minutos de persuasión antes de que se recuperara del susto. Sansa se compadeció. Deslizarse dentro de Nymeria la había asustado hasta la muerte. Lo había hecho unas cuantas veces en el camino, pero una vez que llegaron a desembarco del rey, el lobo de su hermana estaba demasiado lejos. Sansa no sabía que podía deslizarse dentro de alguien que no fuera Nymeria. Deslizarse dentro de botones había sido un accidente. Poco después, los sirvientes se llevaron al resto de los gatitos. Buttons maulló en la puerta, llorando por su madre y sus hermanos. Sansa lo había cogido en brazos y lo había acuñado contra su pecho. Sabía lo que era estar sola. Le habló al gatito con dulzura, sin apenas darse cuenta de que empezó a oír respuestas. Se durmieron juntos, acurrucados en su cama, y ella soñó que perseguía pájaros y ratones. Le llevó una semana de práctica y dolores de cabeza hasta que Sansa finalmente se metió en Buttons y vio el mundo a través de sus ojos. Antes de que pudiera celebrar su éxito, volvió a caer en su propia piel cuando el gatito saltó de la cama. Sansa vomitó en el retrete, se lavó la boca con agua y lo intentó de nuevo.
Pasó una luna antes de que Sansa pudiera convertirse en un pájaro. Su 12º onomástico llegó y pasó sin que nadie se diera cuenta, pero ella siguió practicando. Parecía que solo podía convertirse en una criatura que estuviera a su vista. Una vez que estaba dentro de la criatura, su espíritu la seguía. Así que convenció al petirrojo para que se acercara a la ventana, teniendo cuidado de no mirar hacia abajo. El petirrojo se puso inmediatamente a picotear las migas de pan y los guisantes que había dejado en la cornisa. Mientras comía, Sansa se despejó. Dormía la siesta al sol. Persiguió los hilos sueltos. Amasó las sábanas. Buttons bostezó y se estiró mientras ella se deslizaba dentro de su pelaje rojizo. No entendía muy bien por qué Sansa tenía que relacionarse con los pájaros, o por qué no se le permitía abalanzarse sobre ellos. «Porque no los voy a asustar después de que me hayan ayudado», le dijo Sansa. «Sería de mala educación». Button se lamió, poco convencido, y luego caminó hacia la puerta. Sus maullidos persuadieron rápidamente al guardia para que la abriera. «¿No hay suficientes ratones ahí?», preguntó el guardia, riéndose mientras le rascaba la oreja a Buttons. Buttons ronroneó y se frotó contra las piernas del guardia mientras Sansa resistía el impulso de silbar. Conocía esa risa. La había oído cuando Ullen suplicaba por su vida. Buttons y Sansa tardaron horas en encontrar a todos los gatos de la torre. La mayoría estaban dispuestos a escuchar la súplica de ayuda de Sansa, aunque algunos simplemente se rascaron y se marcharon. La mamá gata aceptó de inmediato y dijo que podía reconocer los olores de Arya, Jaime y Mérisa en cualquier lugar. Estaban subiendo los largos escalones de regreso a la habitación de Sansa cuando un gato negro apareció de la nada. Tenía una oreja tan desgarrada que parecía que solo tenía una. Retrocedieron, con el pelo erizado de miedo. El gato siseó, sin impresionarse. Había matado ratas más grandes que este lamentable gatito. «Me llamo Botones», dijeron respetuosamente. «¿Tiene un nombre, mi señor?» «Hace mucho tiempo», respondió el gato. «Perdí a mi chica y no pude encontrarla. Tu hermana me atrapó. Me besó. Recuerdo su olor. La encontraré». Mediados de diciembre del año 298 DC. Arya intentó mimetizarse mientras caminaba por la calle de la harina. El muchacho de un panadero la miró de forma extraña cuando pasó por la tienda de su amo. Tal vez fuera la capa que llevaba colgada del brazo. Tenía que llevarla para ocultar la aguja que colgaba de una vaina en su cadera. Los chicos de Flea Bottom no llevaban espadas. Sus ojos se posaron en los puestos de los panaderos mientras ignoraba la bandada de jugosas palomas que había justo delante. Cada panadero tenía una marca diferente pintada en algún lugar de su puesto o colgando sobre su puerta. Arya recordaba vagamente que la septa Morgane había dicho algo sobre un gremio de panaderos. Su estómago rugió y su mente volvió a las palomas. Eran pájaros regordetes y felices, engordados por la abundancia de migajas que cubrían la calle de la harina. Ya casi era hora de que las persiguiera. Arya sintió que Ratail movía sus flacas patas traseras, lista para abalanzarse. «Espera», le dijo Arya al gato marrón sarnoso. «Los acercaré más». A diferencia de los otros 3 gatos con los que Arya se había hecho amiga desde que huyó de la Fortaleza Roja, Ratail estaba excitable e impaciente. Patches, Wobble y Shadow esperaban en el callejón sin mover un músculo, con los ojos mirando a los pájaros. «¡Fuera!», gritó Arya de repente, lanzándose hacia el rebaño. Las palomas arrullaron angustiadas y la mayoría se puso a volar con un silbido de sus alas, pero unas pocas simplemente se alejaron saltando. Las que saltaban no le tenían miedo a la gente y Arya aprovechó la situación. Las persiguió y las guió hacia el callejón más cercano. Wobble saltó primero y hundió los dientes en el cuello de una paloma gris. A pesar de las 3 patas que le dieron su nombre, Wobble era rápida. Había nacido con 3 piernas, o eso supuso Arya por la forma en que su cuarta extremidad terminaba en un pequeño muñón en su pecho. Ratail, Patches y Shadow no se quedaron atrás, cada uno agarrando una paloma antes de que pudiera huir. Sombra era el mayor, su pelaje negro polvoriento estaba salpicado de gris. Con la habilidad que le otorga a la práctica, le rompió el cuello a su paloma y mató a una segunda antes de que Arya pudiera atrapar a la primera. Cuando cesaron los aleteos y los arrullos, Arya contó 7 palomas muertas. Cola de Rata también había atrapado a una segunda y se frotó contra las piernas de Arya mientras la dejaba caer a sus pies. «Buen trabajo», dijo Arya, acariciando la cola calva de Ratail. Una vez la había golpeado contra un horno caliente y el pelo nunca volvió a crecer. Pero le encantaba que la acariciaran.
Patches maulló, ofendido, y Arya se rió mientras se agachaba, usando su otra mano para rascarle debajo del mentón. Wobble pisó a Ratail y empujó al gato más joven a un lado para que Arya pudiera usar sus uñas para limpiar las esponjosas orejas blancas de Wobble. Si no fuera por la pata que le faltaba, Wobble parecía casi el gato de una dama, con su suave pelaje blanco y sus medias negras en los pies. Una vez que todos los gatos estuvieron satisfechos, Arya reunió a los pájaros en su capa y comenzó a caminar, con los gatos siguiéndola con sus colas moviéndose. Encontró un buen lugar cerca, un establo medio quemado donde podría dormir esa noche. Arya desplumó 4 de las palomas mientras los gatos observaban, lamiéndose los dientes. Su comida está lista, informó Arya a los gatos, colocando las palomas desplumadas sobre los adoquines. Shadow le lamió la mano y luego se puso a devorar su paloma. Al menos ahora tenía compañía. Habían pasado semanas desde que había huido de la Fortaleza Roja, más de una luna. Casi todas sus cosas le habían sido robadas la primera noche. Sus días transcurrieron en un estado de terror solitario, tratando de encontrar una forma de escapar antes de morir de hambre. Entonces encontró a Wobble. Arya había caminado por la calle de la sal con la esperanza de comprar un pescado. Seguramente, con todos los olores terribles, estaban vendiendo pescado de la pesca del día anterior. Estaba tratando de encontrar el puesto más barato cuando vio a un grupo de niños pequeños. Eran más o menos de la edad de Rickon, flacos y sucios, y estaban tirando piedras en un callejón oscuro. Arya ya había pasado junto a ellos cuando un grito agudo y desesperado de ayuda la hizo correr de vuelta. La espada de madera era lo suficientemente buena para golpear a los niños, y Arya los hizo correr antes de darse cuenta de que el grito de ayuda no provenía de una niña, sino de un lastimoso montón de pelusa, cubierto de barro y sangre. Arya casi lloró, pero en lugar de eso, llevó al gato al muelle, lo lavó con agua de mar y le peinó el pelaje con los dedos. Desde entonces, Wobble dormía al lado de Arya. La ayudaba a atrapar palomas y ahuyentaba a las ratas. En algunas ocasiones, incluso había encontrado monedas en el suelo y se las había traído a Arya, con el cobre brillante apretado entre los dientes. Un día, Arya regresó de una tienda de marihuana y encontró 3 gatos nuevos esperándola. Aparentemente, compartían el interés de Wobble por las mascotas y las caricias, y un cuerpo cálido con el que acurrucarse. Con Shadow, Patches y Ratail, Arya podría vender suficientes palomas para llenar su estómago, y era agradable tener a alguien con quien hablar. No era suficiente. Arya extrañaba tanto a Sansa que le dolía el estómago. ¿Ella y su padre seguían vivos? ¿Qué había pasado con Jaime y Melissa? Incluso extrañaba a la malhumorada secta Mordane. A veces, cuando se sentía particularmente sola, buscaba sus rostros en los transeúntes. Había un pescadero con los ojos marrones de Jaime. Una chica desaliñada que intentó robar la capa de Arya tenía el cabello castaño claro de Melissa. Incluso creyó haber visto al gato con la oreja rota esa tarde. Pero había muchos gatos negros con las orejas rotas por ahí. Y además, el gato nunca salía de la Fortaleza Roja. Al día siguiente, Arya vagó sola por las calles. Sombra y Cola de Rata estaban durmiendo la siesta, y Parches olió a una gata en celo y salió corriendo antes de que Wobble pudiera explicar a dónde iba. Menos de 5 minutos después, Wobble se alejó para investigar un nuevo olor intrigante. Arya estaba regateando con el hijo del panadero, intentando cambiar 4 palomas por una hogaza de pan del día anterior, cuando Wobble regresó, corriendo tan rápido como sus 3 patas podían. Otro gato estaba detrás de ella, uno que le parecía familiar. Arya se agachó y la mamá gata saltó a sus brazos, ronroneando como loca. Arya. Arya se tambaleó hacia atrás en estado de shock cuando la mamá gata frotó su cara contra el pecho de Arya, hundiendo sus garras como para comprobar que Arya era real. Sansa. Hablaron hasta casi el anochecer, acurrucados en el viejo establo. Tengo que volver a ser yo misma, había explicado Sansa. No me permiten salir después del anochecer, así que necesito dejar el bosque de dioses antes de que los guardias vengan a buscarme. Una vez que todos estén dormidos, podría volver a salir, pero ya estoy agotada, y Softpaws también. Arya abrazó fuerte a la mamá gata, y Sansa se fue. La mamá gata, apodada Softpaws por Sansa, inmediatamente se acurrucó para una siesta. Fue divertido hablar con la chica brillante, dijo Softpaws, pero fue agotador tenerla dentro durante tanto tiempo. Arya acarició el pelaje de Softpaws mientras dormía, tratando de procesar su tarde. Había demasiadas emociones dentro de Arya, todas luchando por salir. Alegría por ver a Sansa, horror por descubrir que su padre estaba prisionero, acusado de traición.
Furia al enterarse de que Baelish había prometido ayudar, por amor a su madre, y luego había traicionado a su padre. Arya dejó que la furia se instalara bajo su piel. Parecía que mientras los gatos de la ciudad buscaban el olor de Arya, también buscaban a Jaime y Mérisa. Baelish se las había llevado, le había jurado a la reina que sacaría a las chicas de la ciudad, pero Sansa estaba segura de que había mentido. Y Arya tenía una idea de dónde buscar. El amanecer estaba a punto de aparecer en el horizonte cuando Arya despertó a la mamá gata. Shadow, Ratail, Wobble y Patches esperaron pacientemente mientras Softpaws les transmitía el recuerdo del olor de Jaime y Mérisa. Luego partieron hacia la calle de la seda. Mientras deambulaba por las calles de Flea Bottom, Arya había oído todo tipo de cosas. Cosas que no entendía, en su mayoría, pero sabía lo que era una prostituta y sabía que Meñique regentaba varios burdeles. En cuanto llegaron a la calle de la seda, los 5 gatos se dispersaron, moviendo las narices. Arya se escondió en un callejón. Había hombres borrachos en la calle, tambaleándose hacia sus casas con bolsos sin duda más ligeros que el día anterior. Algunos estaban tan borrachos que tropezaron y cayeron en la calle, roncando durante unos minutos antes de volver a levantarse. Eso le dio una idea, Rata. Parches. Eran los más cercanos y sus narices no eran tan agudas como las de Sombra y Wobble. A ver si puede sacarle una cartera a uno de los hombres que están en el suelo. Los gatos estaban confundidos. ¿Qué era una cartera? Arya la describió lo mejor que pudo, dándoles los tamaños y formas, el olor del cuero y las monedas de cobre. El sol calentaba fuerte y Arya tenía escondidas en los bolsillos monedas por el valor de 3 bolsas cuando Sombra volvió trotando. Pensó que había encontrado los olores, pero no estaba seguro. ¿Estaba Softpaws cerca? Esperaron una hora antes de que Softpaws regresara de su lado de la calle. Sombra y Zarpas Suaves se marcharon juntos, seguidos por Arya a cierta distancia. La mayoría de los burdeles tenían las ventanas abiertas y las sábanas colgaban al viento. El aire estaba lleno de la charla de las mujeres. Algunas se jactaban de los salarios que habían recibido la noche anterior, otras se lamentaban de las heridas o de la ropa rota. Unas cuantas intercambiaban historias obscenas sobre sus clientes, burlándose de los hombres ricos y de los caballeros con deseos extraños o habilidades débiles. A Arya le recordó a las lavanderas que chismorreaban en Invernalia. Finalmente, los gatos se detuvieron frente a un destartalado edificio de 3 pisos. Sombra y Patas Suaves olfatearon la puerta, moviendo sus colas de un lado a otro. ¿Y ahora qué estáis haciendo, guapas? Preguntó una voz musical desde la ventana de arriba. Arya levantó la vista. La mujer tenía quizá la edad de su madre. Era gorda, de piel morena y un ligero acento que le recordaba a maestro de armas dormiense de la Fortaleza Roja. Mi prima dejó atrás a sus gatos, dijo Arya, intentando sonar como un niño molesto. Los necesitamos para mantener alejadas a las ratas, así que los seguí. ¿Y cómo es tu prima? Preguntó la mujer gorda, disimulando un bostezo. Su largo cabello negro estaba mojado por el lavado. Lo había estado secando al sol. Es de pelo castaño y unos años mayor que yo, dijo Arya. Si les dijera a los gatos que se fueran, creo que se quedarían allí. Ges. Deja entrar a los pobres cobardes. Gritó la mujer gorda. ¿Por qué? Gritó una mujer. Ya tenemos suficiente aquí. Después de unos minutos, una mujer de pelo rubio pajizo abrió la puerta, vestida únicamente con su camisón. Arya frunció el ceño por un momento y la mujer puso los ojos en blanco. Es día de lavar, dijo. Las prostitutas necesitan ropa limpia tanto como cualquiera. Ges la condujo a una gran sala común, seguida de cerca por los gatos. Las mujeres en sus turnos lavaban las sillas y las mesas, y limpiaban la comida y la bebida derramadas. Los ojos de Softpaws brillaron. Es el aroma correcto y fresco, le dijo a Arya mientras Ges las guiaba escaleras arriba. Gracias, dijo la mujer gorda mientras Ges los hacía pasar a la habitación. La ventana estaba cerrada, lo que hacía que la pequeña habitación se sintiera sofocante. Soy Belle, dijo la mujer gorda, mientras se inclinaba para acariciar a Softpaws. Y me sorprende que hayas sobrevivido tanto tiempo con tan poca inteligencia, Arya Stark. Finales de diciembre del año 298 DC. La oscuridad era absoluta y pesaba sobre Ned como si estuviera en el fondo de un mar helado. No había tiempo en las celdas negras y, sin embargo, cada momento de dolor parecía una eternidad. Ninguna ventana marcaba la salida y la puesta del sol. Habían pasado semanas o meses desde que Meñique le puso la daga en la garganta. Ned nunca había comprendido del todo el terror que los cuentos de la vieja Tata sobre la larga noche encerraban para sus hijos.
Pero ahora, si este tormento podía quebrantarlo tan rápidamente, ¿cómo habían sobrevivido los hombres a años de oscuridad? Cuando Varys llegó disfrazado de guardia, con una gorra de acero con púas en la cabeza y un gato negro harapiento pisándole los talones, su antorcha fue una agonía. Pero el dolor en los ojos de Ned no era nada comparado con la vergüenza y el terror que envolvían su corazón. Había ofrecido misericordia, como el estúpido honorable que era, y sus hombres habían sido asesinados, Arya había desaparecido y Sansa estaba atrapada en las garras de Cersei. Nunca debería haberla llevado al sur, debería haberle contado la podredumbre que se escondía bajo las joyas y las canciones. Ningún niño de 11 años debería tener que suplicar por la vida de su padre. La voz de Varys era tan suave como un dulce sueño mientras explicaba lo que había sucedido mientras Ned languidecía encadenado. Cat había liberado a Tyrion, pero las tierras de los ríos estaban en llamas mientras los Lannister luchaban contra los señores de los ríos. El norte marchaba hacia el cuello, Robb lideraba el ejército. Ese fue el momento en que una lágrima finalmente goteó por la mejilla de Ned. Mi primogénito. Robb es solo un niño, apenas tiene 15 años. Todavía practica con espadas de torneo sin filo. Dorne y el nido de águilas cavilaban sobre sus errores, y el mayor temor de la reina, Stannis Baratheon, permanecía en Rocadragón, sus movimientos desconocidos pero su ira una certeza. Por fin, Varys llegó al punto. Cersei Lannister la visitaría al día siguiente, y Varys le aconsejó a Lord Eddard Stark que se inclinara ante cada una de sus exigencias. Incluso con el mundo desdibujándose por el vino que Varys le sirvió, Ned podía ver claramente el camino que se le presentaba. ¿Quieres que sirva a la mujer que asesinó a mi rey, masacró a mis hombres y dejó lisiado a mi hijo? Preguntó Ned, sorprendido por la audacia de Varys. Varys se rió mientras negaba con la cabeza. No, era el reino al que, según afirmaba Varys, Ned serviría si abandonaba su honor. A cambio de un montón de mentiras y la promesa de paz, Cersei le permitiría tomar el negro. La vida era dulce, pero ¿cómo servía al reino dejar a los crueles Lannister en el poder con un bastardo en el trono? Eddard no podía, no lo haría, y así se lo dijo a Varys. ¡Qué lástima! Varys se puso de pie y dio un gran suspiro, el suspiro de un mimo. El gato harapiento con la oreja desgarrada se apartó del camino de Varys, sus ojos brillando a la luz de la antorcha. ¿Y qué hay de vuestra hija, mi señor? La dulce Sansa suplicó por vuestra vida con una gracia que supera su edad. Sería una pena ver una flor cortada antes de florecer. Si Varys hubiera clavado una daga en el corazón de Ned, el corte habría sido menos profundo. No suplicó Ned. Varys, los dioses tengan piedad, haz lo que quieras conmigo, pero deja a mi hija fuera de tus planes. Sansa no es más que una niña. Rhaenys también era una niña. La hija del príncipe Rhaegar. Una criatura preciosa, de no más de 3 años. Tenía un gatito negro al que llamaba Valerion, ¿lo sabías? El gato negro a los pies de Varys silbó y se lanzó hacia algún rincón oscuro de la celda. Varys se rió. Ese gato sarnoso es el terror de la fortaleza, tal vez incluso el gatito perdido de Rhaenys, pero no había ningún dragón para defenderla cuando los Lannister derribaron su puerta. ¿La viste después? La pregunta fue formulada con toda la inocente sinceridad de un niño, y Ned lo maldijo por ello. La había visto, los había visto a todos, y Varys lo sabía. El infante Aegon con el cráneo destrozado, la sangre filtrándose en la capa carmesí de los Lannister. Elia con sus faldas ensangrentadas y sus caderas destrozadas. Y Rhaenys, la pequeña Rhaenys, su piel dorada y marrón desfigurada por 1000 heridas. Varys seguía hablando, y Eddard se obligó a escuchar. El Septón Supremo me dijo una vez que, cuando pecamos, sufrimos. Si eso es cierto, Lord Eddard, dígame, ¿por qué siempre son los inocentes los que más sufren, cuando ustedes, los grandes señores, juegan a su juego de tronos? Reflexionen sobre ello, si quieren, mientras atienden a la reina. Y piensen también en esto. El próximo visitante que los visite podría traerles pan, queso y leche de amapola para aliviar su dolor, o podría traerles la cabeza de Sansa. La elección, mi querido señor Han, es enteramente suya. Varys se fue y la oscuridad se apoderó de Ned, cuyos pensamientos eran tan sombríos como el silencio. Si Rhaenys hubiera vivido, ahora sería una mujer de 18 años, una secta o una rehén que esperaba casarse con Joffrey. Aegon tendría 16 años, un muchacho que se convertiría en hombre en el muro o la ciudadela. La princesa Elia tendría 40 y tantos años y ansiaría tener a sus hijos desde la seguridad de Dorne. Pero Tywin Lannister había acortado sus vidas, y ahora Cersei podría hacerle lo mismo a Sansa.
Había pensado Lewin Martell lo mismo cuando Aerys le ordenó luchar o condenar a muerte a su sobrina y a sus bebés. Ned lo había visto en Arenal, un hombre valiente y noble que sonreía a los niños pequeños, pero que luchaba por un loco porque no tenía otra opción. Algo cálido rozó la mano de Ned. Se sacudió y su pierna gritó de dolor. El gato no había seguido a Varys. Un suave pelaje rozó la palma de Ned. Padre. Ned sacudió la cabeza. Finalmente se había vuelto loco. Al menos era un dulce delirio oír la voz de Sansa salir de un gato harapiento. Padre, ¿qué te han hecho? Podía oír el llanto como si Sansa estuviera sentada a su lado. Yo mismo lo hice, susurró Ned. Ofrecí misericordia y eso matará mi honor con la misma seguridad con la que mató a Robert y a todos mis hombres. Un peso suave cayó sobre el regazo de Ned. El gato comenzó a caminar en círculos y luego se acurrucó. Rogué por tu vida, Joffrey prometió mostrar misericordia. Ned rió amargamente. Si juro que Joffrey es de buena cuna, si confieso traición, si ordeno a Robb que deponga sus espadas, entonces tomaré la espada negra. Esa es la misericordia que me ofrecerá la reina. Lo sé, dijo ella. Eso no tenía sentido, nadie lo escuchó hablar con Varys excepto el gato. Pero su mente estaba creando esta ilusión, así que en su mente Sansa lo sabía. Me rendiré. Padre, no. No es verdad, no puedes, puedo y debo hacerlo si quiero que vivas. Moriría por mi honor, pero no permitiré que mi hija muera por él. Padre, no. La voz de Sansa era un grito entrecortado. Lo soñé, confesaste tu traición y Joffrey hizo que Ser Ilyn te cortara la cabeza. A Ned se le encogió el corazón. No era más que un sueño provocado por el hambre y el vino, pero sentía como si realmente le hubiera hablado a Sansa. Bien podría saborear el hecho de hablar con ella por última vez. Una pesadilla, nada más, lo tranquilizó Ned mientras acariciaba al gato. Todo irá bien. Mi niña soñó con un hombre con un puñal, dijo una voz entrecortada. Era la voz de un anciano cansado, abatido por la pérdida pero lleno de rabia. No era una voz que conociera. A Ned se le heló la sangre. Esto no era un sueño. Padre, fue real, estábamos en las escaleras del gran septo de Baelor, Arya estaba entre la multitud agarrando la estatua de Baelor el bendito, estabas vestido con los colores de Stark con capas doradas sosteniéndote, fue real. ¿Cuál era la voluntad de los antiguos dioses al darle a su hijo visiones tan terribles? Debía decirle a Cersei que se arrodillaría o ella mataría a Sansa. No había hombres para rescatarlo antes de que llegaran al Sept. Pero, ¿y si gritaba la verdad? ¿Recordaría la multitud que los Lannister saquearon la ciudad y acudirían en su ayuda? ¿O mataría Joffrey él mismo a Sansa antes de que la multitud pudiera llegar hasta ellos? No. No se atrevía. No había forma de escapar de su destino sin arriesgar la vida de Sansa. Calla, dijo Ned, y un escalofrío le recorrió la espalda. Solo fue una pesadilla. Ni siquiera Joffrey sería tan tonto como para ordenar una ejecución en las escaleras del Sept. Vete a dormir, querida niña. Mientras Ned se quedaba dormido, con el gato de Rhaenys ronroneando suavemente, deseó poder compartir el falso consuelo que le había dado a Sansa. La luz de la antorcha no dolía menos cuando la llevaba una reina. Cersei Lannister estaba vestida de luto, pero los rubíes deslumbraban en su vestido negro como gotas de sangre. Cuando la reina colocó la antorcha en un candelabro en la pared, la pesada puerta comenzó a cerrarse detrás de ella. Hubo un movimiento brusco y el gato se deslizó por la puerta justo antes de que se cerrara con un ruido sordo. Te lo advertí, dijo la reina con una sonrisa cruel. La belleza que había vislumbrado en el bosque de dioses había desaparecido. Era mi ira la que había que temer, no la de Robert. Comimos el jabalí, por cierto, la carne más dulce que he probado en mi vida. Ve al grano, mujer, gruñó Ned. No tenía paciencia para ese baile de palabras. Si rechazaba a Cersei, Sansa moriría. Si Eddard apaciguaba a Cersei, él moriría, y el reino sin duda se hundiría en la misma guerra que Varys temía. Aceptaba su destino, pero no su burla. ¿Es este mi agradecimiento por mantener a tu hija a salvo?, preguntó Cersei, presionándose una mano en el pecho con fingida angustia. Se pasa los días bordando un pañuelo para Joffrey y rezando en el bosque de dioses por ti, mi señor. Una chica tan enamorada, tan inocente y obediente. ¿Enamorada? Sansa no soportaba a Joffrey, pero Cersei Lannister era una mentirosa experta, una víbora camuflada en belleza y joyas. Y para mantenerla a salvo debo hacer lo que deseas, dijo Ned entre dientes. Cersei sonrió triunfante. Ned pensó vagamente en la sonrisa de Robert cuando sacó el cadáver de Rhaegar del tridente. Meñique tenía razón.
Cualquier hombre, incluso tú, dejaría de lado su honor por el precio justo. Cersei Lannister tenía un talento para infligir dolor. Llevaron a Eddard a sus antiguas habitaciones en la Torre de la Mano. Los fantasmas de sus hombres lo rodeaban mientras los sirvientes lavaban su suciedad, dejando el agua negra. Casi podía oír la voz de Jory y ver la mirada firme de Bayón Pole. Las manos que lo sacaron de la bañera eran ásperas y su pierna rota golpeó contra la bañera. El yeso estaba gris y podrido. Alyn lo había ayudado a bañarse, sus manos eran casi tan suaves como las de Kat. ¿Estaba Alyn a salvo? Había derrotado a la montaña con Lord Berico. Cersei le mostraría sus cabezas como un regalo final antes de que lo llevaran ante la ciudad. Soy un Stark de Invernalia. Moriré con dignidad, aunque no con honor, decidió Ned mientras lo vestían de gris y blanco. No había vacilado cuando descartó el sueño de Sansa. Había logrado que esa pequeña falsedad fuera un consuelo. Eddard Stark no vacilaría ahora, cuando una gran falsedad salvaría la vida de su hija. Mediados de diciembre de 298 DC, mediados de enero de 299 DC. Tienes suerte de que sea yo quien te vio, dijo Bell mientras Arya devoraba pan del día anterior y pescado asado. La puerta estaba cerrada con llave y la ventana cerrada, y Bell habló en voz baja. Había pedido la comida para ella misma y llamó a Jess a gritos hasta que se la trajeron. Arya miró la comida con sospecha, con la mano apretada sobre aguja. Aunque pudieras matarme, dijo Bell, levantando una ceja, hay una casa entera de mujeres ahí abajo. ¿Nos matarías a todas? Arya no podía luchar contra todos ellos y no podía saltar por la ventana, así que se sentó y empezó a comer. Fuera lo que fuese lo que esta mujer quisiera, Arya necesitaría su fuerza. En el momento en que se sentó, la mano de Bell se movió como un rayo y una daga golpeó la puerta de madera con un golpe seco en el lugar donde había estado la cabeza de Arya. Arya la miró con la boca abierta. Ni siquiera había visto a Bell sacar la daga. Las mujeres de Dorne aprenden a defenderse, explicó Bell. No es que las mujeres del norte no lo hagan, pero es mucho más común entre nosotras. La gente de Nymeria eran guerreros, tanto hombres como mujeres. Una espada no sirve de nada si estás muerto antes de poder desenvainarla, jovencita. Mientras Arya comía, Bell hablaba. Su rostro era tan bonito como su voz, con pómulos prominentes y hoyuelos que cualquier dama envidiaría. Bell provenía de una familia de músicos y habían seguido a la princesa Elia Limeros Martell hacia el norte cuando ella vino a casarse con Raegar. Me hizo cantar para ella unas cuantas veces, dijo Bell, con la mirada perdida en la distancia. La música dorniense es poco común al norte de las fronteras. Los nobles pagaban por la novedad y para mostrar cortesía a la nueva princesa. Y yo era muy buena tocando la guitarra. Sus ojos se endurecieron. La princesa Elia y sus bebés no fueron las únicas víctimas del saqueo. Los hombres Lannister invadieron la ciudad, masacrando y violando a su antojo. Como si apoyáramos al rey loco. La ciudad estaba cerrada, no podíamos irnos. Bell bebió un largo trago de la jarra que Jess había traído con la comida. Mis dagas me mantuvieron a salvo, pero un hombre Lannister me rompió la mitad de los dedos antes de que lo matara, y perdí a mi hermana pequeña en el pánico. No pude encontrarla durante 3 días. Para entonces, su cuerpo estaba, Bell se quedó callada, sus ojos oscuros tristes. ¿Cómo me conociste? Preguntó Arya. Lo que fuera que la había delatado, no debía volver a suceder. Había capas doradas por todas partes. Bell se rió, como si hubiera dejado de lado su dolor en lo más profundo de su ser. Tu padre llegó aquí hace poco. Nunca había visto a un hombre tan rígido e incómodo en un burdel. Me sorprende que Meñique lo haya logrado atravesar la puerta. Jess dijo que la mano lo estrelló contra una pared, con un cuchillo en la garganta, hasta que un hombre salió a buscar a Lord Eddard. Es una lástima que no haya acabado con Meñique. Arya inclinó la cabeza, confundida. Pero tú trabajas para Meñique, dijo lentamente. ¿Y por qué vendría aquí mi padre? Bell negó con la cabeza. Trabajo para las mujeres de aquí. Meñique es una bebida amarga que hay que beber a sorbos. Me compró el burdel cuando yo estaba endeudada. Escupió al suelo. Nunca trabajaría para un hombre que besa el trasero de los Lannister si tuviera la opción. Tu padre estaba aquí para encontrarse con una dama en secreto. La vi de reojo. Cabello largo y rojo y un vestido del norte, aunque hablaba como en las tierras de los ríos. Madre. ¿Cuándo estuvo mamá en Desembarco del Rey? Ahora, en cuanto a cómo te conocí, primero, tienes la misma cara que tu padre, segundo, tienes acento del norte y tercero, los capas doradas le han estado diciendo a todo el mundo cuántos dragones dorados pagará la corona por el regreso de la hija perdida de Stark.
Arya saltó de la silla, con la mano sobre la espada. Los gatos silbaron a sus pies. Era una trampa, la iban a vender a los capas doradas. Oh, siéntete, dijo Bell, irritada. No había movido ni un músculo. Usa la cabeza. ¿No se supone que los nobles tienen todo ese conocimiento que los hace aptos para gobernarnos a nosotros, la pobre gente común? Arya frunció el ceño, confundida. Los Lannister mataron a mi hermana y me obligaron a no volver a jugar a la guitarra. No les vendería ni uno de esos gatos, y mucho menos un niño. Arya se sentó de nuevo, frunciendo el ceño. No era estúpida, no lo era, pero le costaba pensar cuando estaba tan asustada. Mírame con los ojos, le había dicho Sirio. Por primera vez, Arya notó que 3 de los dedos de la mano izquierda de Bell estaban torcidos, como si se hubieran curado mal. ¿Dónde están mis amigos?, preguntó Arya, mientras se limpiaba la grasa de la boca con la manga. Cuanto antes los consiguiera, antes podría marcharse. Después podría preocuparse de cómo esconderlos y alimentarlos. Jess. Gritó Bell. ¿Qué? Gritó Jess desde el pasillo. Su voz sonaba exasperada pero cariñosa. A Arya le recordó a 2 cocineros casados de Invernalia que siempre estaban discutiendo. El niño quiere ver a su prima. Trae a esa chica nueva con el pelo largo y castaño, y la tranquila, ordenó Bell. Arya supuso que Bell dirigía este lugar, ya que Baelish no podía estar allí cuando estaba ocupado en la corte. Ocupado traicionando a su padre y haciéndole la pelota a los Lannister. Terminó el pan y compartió el pescado restante con Sombra y zarpas suaves. Se lo habían ganado con creces. Si alguna vez volvía a casa, comerían pescado fresco todos los días por el resto de sus vidas. Va a ser difícil sacarlos de aquí, dijo Bell mientras esperaban. Hay capas doradas por todas partes y la mayoría de las puertas están cerradas. Tal vez un transbordador. La puerta se abrió con un crujido. Heine estaba en camisón, con el rostro pálido y los brazos rojos hasta los codos. Detrás de ella estaba Melissa, con el mismo camisón y los mismos brazos, pero su mirada era más firme de lo que Arya había visto nunca. Los ojos castaños de Heine se abrieron de par en par por el miedo al ver a Arya. Está bien, niña, dijo Bell suavemente, levantándose y rodeando a Heine con un brazo regordete. Sé quién es y no se lo diré a nadie. Heine estalló en lágrimas. Cuando Heine dejó de sollozar, Bell y Melissa le habían contado a Arya todo lo que les había sucedido a las niñas desde que Baelish se las había llevado. Baelish y algunos guardias nos sacaron de la torre, dijo Melissa en voz baja. Le dijo a Heine que la llevaría con su padre. Melissa bajó la mirada. Sabía que estaba mintiendo, aunque Heine no lo supiera. Nos encerraron en sus aposentos durante unas horas mientras nos interrogaba, luego hizo que unos hombres nos trajeran aquí. Los hombres de Baelish nos dijeron que las mantuviéramos ocultas y seguras, que debían ser entrenadas antes de vender sus virginidades, dijo Bell, con la boca torcida por el asco. Como si las prostitutas no pudieran reconocer a una chica que ha sido forzada, y recientemente, además. Melissa no habló durante días, hasta que Jess la tomó como sirvienta. Arya se puso rígida y su mano se dirigió a su espada. Bell le dio un golpecito en la muñeca. ¿Qué te dije? Escucha, niña sedienta de sangre. Ella me habló, me cepilló el pelo y me abrazó mientras dormíamos, dijo Melissa, con sus suaves ojos castaños claros. Jess sabía por lo que había pasado y tiene debilidad por los niños, dijo Bell con energía. Escuchó a Melissa cuando finalmente habló y no la avergonzó ni lloró sobre ella. Arya agachó la cabeza, sintiéndose culpable. Sansa pensó que dejar que Melissa se callara era lo correcto, que un trato amable e ir al norte la harían salir de su caparazón. Como no tenía mejores ideas, Arya había aceptado. ¿Le habían fallado? Y no te culpes, señorita, dijo Bell, frunciendo el ceño. Fue un gesto amable el que hizo tu hermana al tomarla bajo su protección. Más amable que la mayoría de los nobles, que tratan a la gente común como si fueran ganado tonto. Pero, ¿deben ser entrenadas?, dijo Arya. No sabía qué significaba eso, pero sonaba muy mal, si vender virginidades era parte de ello. La boca de Bell se torció de nuevo. Los he puesto a fregar ollas y ayudar a los cocineros, manteniéndolos fuera de la vista. Debería poder prescindir de ellos durante un mes más o menos antes de que Baelish sospeche. Melissa asintió y pasó un brazo flacucho por los hombros de Heine. Bell se puso de pie, con los ojos encendidos de furia mientras caminaba de un lado a otro. Ya le he dicho a ese hombre una vez, se lo he dicho 1000 veces, que las chicas no pueden hacer este trabajo hasta que hayan pasado al menos unos años desde que han florecido. Les destroza las caderas.
La mayoría de las chicas que venden tan jóvenes están desesperadas o se ven obligadas, y las que las compran son malas personas. Escupió de nuevo en el suelo. Arya se preguntó si sus juncos estaban medio escúpidos. Prefiero acuchillar a un prostituto que tenerlos aquí. Pero Lord Baelish, oh no, él piensa que un burdel debería satisfacer todos los gustos, el astuto laméculos. Él piensa que nadie conoce sus gustos, pero las putas hablan. A él le gustan jóvenes y pelirrojas. Como Sansa. El estómago de Arya se encogió y tuvo arcadas, obligándose a no vomitar la mejor comida que había tenido en semanas. La bilis le picó mientras la tragaba. ¿Por qué no lo matas?, exigió Arya. Bell la miró fijamente por un momento y luego se rió amargamente. Oh, lo he soñado. Pero no arriesgaré a mis niñas si los Lannister deciden que todos somos culpables de la pérdida de su mascota. Ahora bien, sacarlos a ustedes tres, por otro lado, eso podría ser posible. Arya salió del burdel dando saltitos, seguida por Softpaws. Cuando llegaron al final de la calle, Wobble, Ratail y Patche se les unieron, y Softpaws trotó por un callejón lateral, en dirección a la Fortaleza Roja. Las zarpas suaves no podían seguir la mayor parte de lo que decían los demás humanos, por lo que Arya le había dado un mensaje sencillo para Sansa. Jaime y Mérisa habían sido encontradas y las prostitutas las ayudarían a escapar. Déjame la planificación a mí, había dicho Bell, entregándole a Arya unas monedas de cobre. Y no vuelvas hasta que te llame. Que los dioses te ayuden si Baelish te ve aquí. ¿Podrán encontrarte esos gatos? Arya asintió, agradecida de poder explicarle las cosas a Shadow sin hablar en voz alta. Shadow aceptó quedarse allí hasta que Bell lo enviara de buscar a Arya, y Arya lo dejó al cuidado de Jaime y Mérisa. Para alivio de Arya, Bell no hizo ninguna pregunta curiosa. Los gatos eran conocidos por su sentido del olfato, y algunos eran tan fieles como los perros. Cuanta menos gente supiera que Arya podía hablar con los gatos, mejor. Jaime finalmente había hablado hacia el final, preguntando por Sansa y agradeciéndole a Arya por encontrarlas. Arya afirmó que Sansa estaba bien, que había oído a una señora en la calle mencionar a la hermosa hija de Stark en la corte. Bell arqueó una ceja, pero Jaime le creyó. Eso era todo lo que importaba. El estómago de Arya rugió mientras hurgaba en su cuenco de café. Cambiar palomas por café era mucho más fácil con la ayuda de los gatos, incluso sin sombra. Ahora tenía monedas de cobre, de Bell y del hábil robo de los gatos, incluso algunos ciervos plateados, pero no eran para alimentarse. No, las monedas debían permanecer seguras y sin gastar en el monedero que descansaba contra su pecho. Un día, Arya había visto a un hombre flaco con un extraño bulto debajo de la camisa y una cuerda de cuero colgando de su cuello. Había hecho que Ratail trepara a un poste cercano para atar caballos y luego saltara sobre los hombros del hombre, escupiendo como un loco. Estaba tan frenético por quitarse de encima al gato que maullaba que no se dio cuenta de que ella había cortado la cuerda con sus garras. Mientras se alejaba maldiciendo, Ratail tomó el bolso con la boca y se lo llevó a Arya. La bolsa contenía 8 ciervos de plata y 10 monedas de cobre. Arya había hecho un nudo en el cordón y se había metido el collar debajo de la camisa. Ahora contenía todas sus monedas, manteniéndolas fuera de la vista. Necesitaría monedas de cobre y plata para llevar a Jaime y Mérisa al norte. Arya dio unas palmaditas a la bolsa, comprobando que seguía allí más por costumbre que por preocupación. Esperaba que Softpaws regresara pronto. Habían pasado varias semanas desde que había regresado con Sansa en su piel. Se habían alegrado por la seguridad de Jaime y Mérisa, aunque fuera temporal, y habían compartido todo lo que cada una de ellas había aprendido. Cuando terminaron, Sansa había dejado escapar un gran suspiro. Dormí 2 días después de haberme corrido la primera vez, dijo Sansa mientras Softpaws le amasaba la pierna a Arya. Apenas logré regresar a mi habitación antes de desplomarme. No creo que el gran maestre Picelle me haya creído cuando le dije que había tenido desmayos antes cuando era niña. Si vuelvo a dormirme 2 días esta vez, Arya le había rogado que no la dejara sola, pero Sansa no quería cambiar de opinión. La reina era dulce como el veneno y todos los sirvientes eran sus espías. Arya suspiró y terminó su cuenco de café. Estaba tratando de decidir si cazar más palomas o lavarse en el río cuando, al otro lado de la ciudad, empezaron a sonar las campanas. Arya se aferró a los pies de la estatua, frenética de miedo. La multitud rugía a su alrededor, como si toda la ciudad estuviera hecha de leones. Padre parecía demacrado y delgado detrás del púlpito de mármol del Septón Supremo, su cabello castaño más largo de lo que Arya lo había visto nunca. Los 2 capas doradas a sus costados parecían sostenerlo.
Le faltaba fuerza para mantenerse en pie. A su alrededor, la multitud hablaba, sus voces eran ansiosas. ¿Qué han hecho? Trató bellamente a la gente de Sherrer. ¿Va, crees en ese primo tuyo? Solo porque trabaja en la Fortaleza Roja, mató a 6 hombres por violación durante el saqueo, dijo una mujer. No eran hombres Lannister, sino hombres Stark. Los decapitó con su propia espada. Nunca he oído hablar de ningún Lannister castigado por violación. Joffrey se encontraba frente al púlpito, rodeado por un grupo de altos señores. Llevaba una corona de oro en la cabeza y su reina madre estaba a su lado. Oh, por favor, suplicó Arya, mientras observaba al grupo que rodeaba a Joffrey. Allí estaba Sansa, vestida de seda azul cielo. Llevaba el pelo rizado y llevaba brazaletes de plata, pero algo no iba bien en su sonrisa. Era rígida, como si la hubieran sumergido en yeso. De repente, sus ojos se posaron en Arya. Durante un largo momento se miraron fijamente. Bajo la sonrisa, Sansa estaba aterrorizada. Sansa apartó la mirada y fijó su mirada en Loredar. Las campanas habían dejado de sonar y él estaba intentando hablar. Soy Eddard Stark, señor de Invernalia y mano del rey, dijo, y vengo ante ti para confesar mi traición ante los dioses y los hombres. En los escalones de abajo, Sansa se estremeció y mordió el labio con fuerza. La sangre roja le goteó por la pálida barbilla. Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo, Robert, gritó el padre por encima de la multitud. Juré defenderlo y protegerlo a él y a sus herederos, pero antes de que se le enfriara la sangre, conspiré para deponer al príncipe Joffrey y apoderarme del trono para Stannis Baratheon. Sansa frunció el ceño y sus ojos estaban confundidos. Que el Septón Supremo y Baelor el Amado y los 7 den testimonio de la verdad de lo que digo. Joffrey Baratheon es el único y verdadero heredero del trono de hierro, y por la gracia de todos los dioses, señor de los 7 reinos y protector del reino. Arya no podía respirar. Las piedras volaron desde la multitud y golpearon a su padre y a varios de los capas doradas. ¿Por qué su padre juraba por los nuevos dioses? Se preguntó Arya mientras su pedestal se balanceaba por la furia de la multitud que se agitaba. El Septón Supremo dijo algo y Joffrey dio un paso adelante con una sonrisa en sus labios. Mientras yo sea vuestro rey, la traición nunca quedará impune. Ser Ilyn, tráeme su cabeza. La multitud gritaba más fuerte que cualquier cosa que Arya hubiera oído jamás, pero la voz de Sansa atravesó el caos. Cayó de rodillas, todo su cuerpo temblaba, un grito terrible y agudo que resonó en las paredes del gran secto. El grito se convirtió en un grito, luego en un aullido que le puso los pelos de punta a Arya. Sin embargo, ninguno de los señores la miró, miraron a Joffrey, que estaba rodeado de consejeros, Varys agitando los brazos, la reina diciendo algo al oído de Joffrey, el Septón Supremo agarrando la capa de Joffrey. Ser Ilyn Payne subió los escalones del púlpito y el aullido de Sansa cesó como si le hubieran cortado la garganta. Sansa miraba fijamente a Loredar. Padre sonreía tristemente y movía la boca. Arya miró fijamente a padre y, de repente, él la miró a ella. Aún lucía la sonrisa triste, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Arya se bajó del pedestal y se metió entre la multitud antes de que pudiera detenerse a pensar, tratando desesperadamente de llegar hasta su padre. Un brazo salió volando de entre la multitud, unas manos la apretaron con fuerza, presionando su rostro contra una tela negra que olía a vino agrio. Conocía ese olor terrible, era el hermano negro que había visitado a su padre. No mires, muchacho, gruñó la voz ronca de Yoren. Arya forcejeó y él la apretó con fuerza. No, tenía que llegar hasta su padre, tenía que hacerlo. De repente, la multitud quedó en silencio. El único sonido que se oía era el latido del corazón de Arya latiendo en sus oídos. Ya terminaron aquí, gruñó Yoren. La multitud se alejaba en tropel, como si abandonara un torneo o una feria, charlando y chismorreando como si el sol todavía brillara. Vendrás conmigo y mantendrás la boca cerrada. Cuando Yoren la soltó, Arya se tambaleó por un momento, sus piernas parecían gelatina. Yoren cruzó la plaza a grandes zancadas, recogió algo y regresó. Presionó la aguja en los dedos entumecidos de Arya. Ella la había dejado caer entre la multitud, demasiado frenética para notarlo o importarle. Aturdida, Arya siguió a Yoren desde la plaza. Él acababa de empujarla a través de una puerta cuando Arya se dio cuenta de que tenía que regresar. No. Gritó, girándose y corriendo hacia la puerta. Arya no podía dejar a Sansa sola, ella era su escudo jurado, tenía que protegerla, se lo prometió, tenía que liberar a Jaime y Melysa, algo golpeó la parte de atrás de su cabeza y el mundo se oscureció. Mediados de enero del año 299 DC. Era un traidor.
Nunca prometí perdonarlo, solo que sería misericordioso, y lo fui. Si no hubiera sido tu padre, lo habría hecho despellejar, pero le di una muerte limpia. Sansa miró a Joffrey, su piel como hielo debajo de su vestido. Había hecho todo lo que la reina le había ordenado. Había escrito cada mentira en sus cartas, había suplicado de rodillas ante toda la corte. Ni un susurro de insulto había salido de los labios de Sansa, ni siquiera cuando quería gritar la verdad para que todos la oyeran. Casi lo había logrado, en los escalones del gran secto. Joffrey les ordenó que tomaran la cabeza de su padre, tal como lo había hecho en su sueño. La sangre de Sansa había hervido de furia, su piel se erizó. Podía oler a cada persona en la multitud, desde el aliento mentolado de Baelish hasta el perfume de lavanda de Varys. Su mente se llenó de sensaciones que nunca había sentido. Nieve fría en sus patas, un pelaje tan cálido que parecía parte de su piel. El vínculo de la manada y el sabor de la carne recién sacrificada. Ella gritó, aulló de rabia y luego levantó la vista. Los ojos grises de su padre estaban sobre ella, con una triste sonrisa en los labios. Él lo sabía. Loredard había estado delirando cuando ella finalmente logró seguir a Varys a las mazmorras, hablándole como si fuera un fantasma. Su padre había dicho que todo estaría bien. Su padre había mentido. Ella lo miró fijamente, con acusación en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, los labios de Loredard se movieron. Lo sabía. Te amo. Su voz era tan suave que nadie podía oírla, nadie excepto una chica con orejas de lobo. Sansa respiró pesadamente mientras se recomponía, apartando la picazón en su piel y el latido de su sangre. Respira y cuenta hasta 4, le había dicho Arya. Los ojos de su padre miraron hacia otro lado y Sansa supo que había encontrado a Arya aferrada a los pies de la estatua. Ahora era el momento, podía gritar la verdad antes de que pudieran matarla. Arya está aquí. Podrían encontrarla. Padre dio su vida para que la reina me perdonara. Y entonces Sansa Stark mordió la lengua y vio morir a su padre. ¿No me estás escuchando? Ser Meryn, castígala. Ser Meryn le dio un revés en la cara a Sansa y la tiró al suelo. Le zumbaba la cabeza y le caía sangre caliente por la oreja, gotitas que manchaban los juncos. Un caballero de la Guardia Real, enviado a secuestrar a un niño de 9 años y al que se le ordenó matar a una dama de 12. Y ni siquiera atrapó a Arya. Vaya canciones que cantarán sobre sus triunfos, pensó Sansa, mareada. Un destello de movimiento le llamó la atención. Zarpas suaves y botones estaban escondidos debajo de la cama a su lado, mirándola en silencio. No los culpaba. Los gatos no eran rival para un caballero, ni siquiera para uno falso. ¿Obedecerás ahora o quiero que te castigue otra vez? Ser Aris fruncía el ceño, pero Ser Meryn no tenía expresión alguna en su rostro. Bien podría haber sido un palo usado para golpear perros, no un hombre de carne y hueso. Yo, como usted ordene, mi señor. Tan pronto como su baño estuvo listo, Sansa despidió a las doncellas. Sus miembros se sentían pesados como el plomo mientras lavaba la suciedad de los últimos 5 días. La cicatriz donde se había cortado el brazo para alimentar al anciano estaba plateada en el agua, un recordatorio de su promesa a los antiguos dioses. ¿Y cómo habían respondido a sus oraciones? Un olfato agudo, oídos agudos y pesadillas que no cambiaron nada. Softpaw se sentó en el borde de la bañera y observó a Sansa mientras se frotaba la piel hasta que brillaba. Buttons, a quien no le gustaba el agua, se sentó en una silla y movió la cola. Estaba enojado. Ni siquiera el gato negro en su peor estado de ánimo atacaba a los bebés. Tenía que hacerlo, le dijo Sansa al gatito pelirrojo. Todos debemos obedecer al rey. ¿Pero Ser Barristan la habría golpeado si no lo hubieran enviado lejos? Sansa no podía imaginar al amable caballero anciano golpeando a una doncella indefensa. El matarreyes había intentado matar a Bran, la habría golpeado con una sonrisa burlona como la de su hijo. ¿Qué habrían pensado sus hermanos mayores de Ser Jaime? En el pasado, la Guardia Real eran hombres de honor, hombres como Ser Arthur Dayne y Ser Lewin Martell. No habrían seguido las órdenes de Joffrey tan fácilmente. Al menos Joffrey no había ordenado la muerte de sus gatos. Las zarpas suaves se acurrucaron contra el hombro de Sansa, con cuidado de no caer al agua. No tendría ninguna oportunidad, dijo la mamá gata. Todos los gatos sabían que debían esconderse cerca del chico monstruo. Una vez había destripado a una gata embarazada para ver a sus gatitos. El gato negro se había vengado al día siguiente, cortando al chico monstruo con sus garras. Incluso los gatos tenían a alguien que los vengara, pero Sansa no tenía a nadie que la protegiera de Joffrey ahora.
Se hundió, manteniendo solo la nariz y la frente por encima del agua humeante. Softpaws maulló y golpeó la cabeza de Sansa, su lengua de papel de lija lamió la punta de la nariz de Sansa. Al menos la niña y el niño regordete eran agradables. El niño regordete acariciaba a todos los gatos que veía, con manos suaves, mientras que la niña hacía ruidos de arrullo. Myrcella y Tommen, le dijo Sansa a Softpaws. Sansa nunca entendería cómo Cersei podía tener hijos tan dulces. En su día, Sansa pensó que los bastardos eran vergonzosos, traicioneros y crueles, pero su hermano Jon era un bastardo y tenía más honor que la reina legítima. Myrcella y Tommen también eran bastardos, pero eran más dulces que la miel, más suaves que un suspiro. Joffrey era el único tan cruel y vanidoso como Cersei. Quiere que lo ames, y que le temas, había dicho el perro con voz áspera, quedándose allí después de que Joffrey, Ser Meryn y Ser Aris se marcharan. No era un caballero, pero había intentado ayudarla. Sansa nunca podría amar a Joffrey, nunca, pero podía fingir. Debería temerle, él podía hacer que la mataran como a su padre, pero cuando Sansa se levantó del baño para ponerse hermosa, con el estómago rugiendo, lo único que sintió fue ira. Los sirvientes acudieron para ayudarla a prepararla, pero cuando se marcharon, ella todavía estaba demasiado enfadada para comer. Sansa caminaba de un lado a otro por la habitación como un lobo enjaulado, retorciéndose las manos. Los gatitos en crecimiento necesitan comida, regañó Softpaws, sujetando a Buttons con una pata mientras le lavaba las orejas. Al menos algo pequeño. Los sirvientes habían traído suero de leche y galletas dulces, pero verlas hizo que Sansa se sintiera mareada. Buttons escapó de su madre y saltó al regazo de Sansa para consolarla, maullando dulcemente. Cuando eso no funcionó, se dejó caer boca arriba, ronroneando mientras Sansa le rascaba distraídamente la barriga. Si tan solo pudiera visitar el bosque de dioses. Necesitaba ser valiente, necesitaba sentir algo de Invernalia, de su hogar. El arciano sería un consuelo, le daría la fuerza que necesitaba. Pero no había tiempo. Podrían convocarla a la corte en cualquier momento. No tenía nada del arciano allí, ni hojas ni ramas, a Sansa se le revolvió el estómago. Se puso de pie y Buttons saltó al suelo con un chirrido de fastidio. Con manos temblorosas, Sansa abrió su cofre de madera y sacó una bolsa de tela suave. Sansa vertió la mitad de las semillas en la palma de su mano. Brillaron como perlas a la luz cuando se las llevó a los labios. El extraño sabor de boca aún persistía en Sansa mientras observaba a Joffrey dirigir la corte desde el balcón vacío. Casi quería reírse de la farsa del mimo. Lord Eddard Stark se había sentado en ese trono una vez, ordenando justicia para el pueblo de Sherrer. Ahora su padre estaba muerto, su cabeza en una estaca por atreverse a decir la verdad. Había ofrecido misericordia y lo mataron. Ahora un bastardo nacido del incesto se sentaba en el trono, ordenando que le cortaran una mano por el robo de 4 monedas de cobre, ordenando a los caballeros luchar hasta la muerte por una milla de tierra. Cuando finalmente despidieron a la corte, Joffrey la estaba esperando al pie de las escaleras. Extendió su brazo galantemente, sus cortesías tan falsas como las suyas. Sansa escuchó a medias mientras caminaban, asintiendo y sonriendo mientras él se regodeaba por su onomástico y la insultaba. No soy estúpida, pensó con fiereza. Sé quién es tu padre. Sé que Baelish traicionó a mi padre. Sé que eres un rey tan malo como Aegon IV o Maegor el Cruel. Cuando se dio cuenta de que Joffrey la estaba guiando hacia el camino de los traidores, se apartó de él, incapaz de ocultar su terror. Sansa no quería volver a ver la cabeza de su padre, nunca más. Sus piernas se habían sacudido, algo vibraba en su sangre. Sentía el sabor de la nieve y la miel, el último abrazo que su padre le había dado. Con la cabeza en alto, Sansa subió las escaleras. ¿Cómo va la guerra contra los traidores?, preguntó Sansa mientras caminaban, con la piel erizada. Joffrey frunció el ceño y la sujetó con más fuerza del brazo. Mi abuelo luchó contra una hueste del norte y terminó en empate. Capturamos a algunos de sus señores y ellos capturaron a algunos de los nuestros. Y tu hermano derrotó a mi tío Jaime. Mi madre dice que fue traición y engaño. Lloró cuando lo oyó. Si yo los hubiera liderado, los habríamos hecho correr con el rabo entre las piernas. Llegaron a la cima y el humor de Joffrey cambió tan rápido como un rayo, con una sonrisa cruel en sus labios llenos de gusanos mientras la guiaba hacia los clavos de hierro. Sansa los ignoró y contempló la ciudad que se encontraba debajo. Desde las altas almenas de la puerta de entrada, Sansa podía ver la mitad del mundo. Allí estaban las colinas de Visenya y Rhaenys, llamadas así por las primeras reinas Targaryen.
Allí estaban los altos muros de piedra que rodeaban la ciudad y las enormes puertas colocadas a intervalos para permitir el paso. Había tanta gente. Pequeñas motas de gente se movían por las calles, simples hormigas. Sansa nunca había pensado en cuánta gente común había en la ciudad, o en los 7 reinos. Carniceros y panaderos, molineros y herreros, cantantes y prostitutas. Las prostitutas habían ayudado a escapar a Arya. Habían sacado a Jaime y Melissa. Tal vez ya estaban de camino a Aguas Dulces para ser recibidas por sus parientes Tully. ¿Qué estás mirando?, dijo Joffrey. Esto es lo que quería que vieras, justo aquí. Joffrey la condujo por la hilera de púas. Los rostros distorsionados no podían hacerle daño, ya estaban muertos y desaparecidos, sus espíritus en paz. Su padre estaba irreconocible, al igual que el rostro que Joffrey afirmaba que era su secta. La secta Morgana roncaba cuando dormitaba, pensó Sansa, pero ahora su nariz había desaparecido. Joffrey se sentía cada vez más frustrada con cada cabeza mientras miraba con calma los rostros, sumergidos en alquitrán y destrozados por los picos de los cuervos. «¿No me has dicho qué piensas regalarme por mi onomástico?», dijo finalmente Joffrey, con una voz peligrosamente galante. «Tal vez debería darte algo en su lugar, ¿te gustaría?». «Si le place, mi señor», respondió Sansa. Dudaba que él le hiciera un regalo, pero sabía cuál sería. Terminaría el pañuelo para él, y se inclinaría y rascaría como él quisiera. Sus cortesías eran un regalo para el muchacho desagradecido. Si ella fuera el príncipe Aemon, el caballero dragón, ya lo habría matado allí mismo. «Tu hermano es un traidor. Después de mi fiesta de cumpleaños, voy a reunir a un ejército y lo mataré yo mismo. Eso es lo que te daré, Lady Sansa. La cabeza de tu hermano». El parapeto exterior le llegaba hasta la barbilla, pero en el borde interior del camino no había nada, nada más que un largo desnivel hasta el patio, 70 u 80 pies más abajo. Tal vez la caída debería marearla, pero la sangre le cantaba en las venas. Una brisa fría como el hielo le rozó las mejillas. Toda precaución desapareció cuando el hormigueo de su piel se hizo más profundo, incendiando hasta sus huesos. «Tal vez mi hermano me dé el tuyo». Joffrey frunció el ceño. «Nunca debes burlarte de mí de esa manera. Una verdadera esposa no se burla de su señor. Ser Meryn, enséñale». Esta vez Sansa estaba preparada. Mantuvo la cabeza quieta mientras los muros de Invernalia se sacudían mientras el caballero la golpeaba, una vez en cada mejilla. Sansa se lamió los labios, con la mirada fija en los ojos inyectados en sangre de Ser Meryn. El olor cobrizo de la sangre llenó su boca y escuchó el aullido de los lobos en la distancia. Ser Meryn dio un paso atrás, con una expresión de terror en su rostro adusto. Sansa casi se rió. ¿Un caballero de la Guardia Real asustado por ella? Pero el perro no era un caballero y no tenía miedo. Sus ojos ardían mientras miraba a Sansa, avanzando lentamente mientras sacaba un pañuelo. Era blanco, blanco como la nieve, blanco como el lobo guardo del jubón de su padre, blanco como la corteza del arciano. El arciano la llamó desde el bosque de dioses que se encontraba debajo, abrazándola, agradeciéndole por haberle dado vida. Y así debía ser, porque era un arciano, lo había alimentado con su sangre y comido sus semillas, y eran uno, su piel tan pálida como la corteza, blanca como el hueso, su cabello tan llameante como las hojas. «Déjala ir», dijo el arciano. «Acepta nuestro regalo». El corazón de Sansa latía como un tambor, y exhaló. Sí. Algo se rompió. Los olores y sonidos que Sansa mantenía a raya llegaron en masa. Podía olerlo todo, desde el hedor a pescado del aliento de Joffrey hasta el sudor de los hombres en el patio de abajo. Sus oídos hormigueaban con cada sonido, los cuervos graznando en la colonia, los caballos relinchando en los establos, los perros ladrando en las perreras. Vagamente, Sansa sintió que botones y zarpas suaves huían de su habitación, atraídos por algún estallido de poder brillante en las paredes. El olor a excremento asaltó la sensible nariz de Sansa, y se giró para mirar a Joffrey. El rey estaba paralizado por el terror, con la boca abierta, todo su cuerpo temblando, con una mancha oscura y húmeda en la ingle. Ser Meryn huyó de las almenas, con su armadura resonando y su capa blanca ondeando detrás de él. El perro dio un paso atrás, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos y blancos de miedo, como si estuviera viendo un incendio forestal. La propia voz de Sansa resonó en sus oídos. «Por favor, sé que tú enviaste a los lobos wargos. No dejes que sea la única Stark sin protección». Y los antiguos dioses respondieron. Sangre. Un dolor atravesó su piel, 1000 agujas perforaron cada vena, 1000 martillos destrozaron cada hueso. Lágrimas.
Sansa gritó de agonía, gritó su furia y su dolor y un aullido resonó en el crepúsculo. Lobo Huargo. Oyó el sonido de una tela al rasgarse y trató de cubrirse con manos que no tenía. Habían desaparecido y en su lugar había suaves almohadillas y garras afiladas. Reina. Ante sus ojos aparecieron visiones. Un círculo de arcianos la rodeaba, cada uno con un rostro diferente. Una doncella con conchas marinas besaba a un lobo coronado de bronce. Un caballero de cabello negro se arrodillaba ante Sansa en el patio de la Fortaleza Roja, con su ropa de cuero ensangrentada, su espada a los pies de ella, la gente del pueblo vitoreando, los señores y las damas mirándolos conmocionados. Sí. Sansa cayó a cuatro patas, sacudiéndose los últimos trozos de tela que la enjaulaban, sus patas presionando contra la piedra, sus poderosas piernas listas, sí. De un salto, la gran loba roja se abalanzó sobre Joffrey, llevándolos a ambos al borde del abismo. El dolor pesaba sobre Catelyn Stark tan pesado y profundo como el mar. Pero soy un pez y debo nadar. No podía ahogarse en su dolor, no era el momento ni el lugar. Arriba, su padre yacía moribundo. Abajo, los señores del norte y de las tierras de los ríos se habían reunido para celebrar un consejo de guerra. El corazón de Catelyn se congeló como el muro mientras releía las palabras que el maestre Luwin había garabateado al pie del pergamino, con una letra clara y nítida bajo la delicada y elegante caligrafía de Sansa. La dulce Sansa, que acababa de cumplir 12 años y que había rogado ir al sur con el apoyo de Catelyn. Te he fallado, pensó Catelyn mientras miraba las palabras que su hija había arriesgado su vida para enviar. Arya desaparecida. Al menos los Lannister no la tenían en sus garras. De todos sus hijos, Arya era la más salvaje, la más aventurera, la más rápida en hacerse amiga de la gente común. Tal vez encontraría el camino a casa. Si todavía estaba viva, Catelyn apartó ese pensamiento. Hoff envió Spawn de gato. Allí estaba la respuesta a un acertijo. Cuando recibió el cuervo de Ned ordenando la liberación del Imp sin explicación, Catelyn se quedó estupefacta. El Imp se había sorprendido casi tanto como él, con su horrible rostro arrugado por la concentración. Había negado cualquier implicación y había llamado mentiroso a Meñique, pero ella no le había creído. Había pensado que Ned había ordenado la liberación del Imp por el bien de la paz, no por la inocencia. Joffrey, hijo de Jaime. Los señores del norte no se habían callado nada al respecto. En el momento en que se encontraron en Foso Cailín, el gran Jon les contó de inmediato y en voz alta a Ser Willis y Ser Wendell Manderly todo sobre la chica inteligente de Ned y la puta de los Lannister. Aunque Robb aún no había decidido cómo proceder, la noticia se extendió como un reguero de pólvora mientras el ejército marchaba hacia el sur. Los hombres habían gritado Invernalia y aguas dulces cuando lucharon en el bosque susurrante, pero también habían gritado hermanos jodidos, incluso cuando Jaime Lannister derribó a la guardia de Robb antes de ser capturado. Baelish traicionó a su padre. En el fondo de la copa había restos amargos. Su propia voz resonaba en sus oídos. No olvidaré la ayuda que me diste, Petyr. Cuando tus hombres vinieron a buscarme, no sabía si me llevaban ante un amigo o un enemigo. Qué tonta era Catelyn. Petyr había desafiado a Brandon para que le diera su mano, y ella le había dado la espalda, como era su deber. No es de extrañar que él no la quisiera, ni que Ned ocupara el lugar de Brandon. Catelyn dejó a un lado su desesperación. El consejo de guerra la esperaba. El gran salón bullía mientras los señores se sentaban, los señores del norte a un lado y los ribereños al otro. El hermano de Catelyn, Edmure, parecía incómodo en el alto asiento de los Tully. Su tío Brinden el pez negro estaba más a gusto, su rostro tan severo como el de cualquier norteño. Los señores del río estaban a su lado, Blackwood y Bracken lo más separados posible, Piper junto a Smaugor, Mallister junto a Frey. Ser Caril Vance estaba sentado cerca de un extremo, con el rostro sombrío. Había ido a ver a Ned en busca de justicia después de que Clegane masacrara a su pueblo, y era él quien había ido a verla esa mañana para darle la última palabra conocida de sus hijas. A Arya solo la había visto de pasada, sonriendo y sucia. Pero a Sansa la elogió extensamente. Sansa había recibido a Ser Caril, Mark Piper y Raymond Darry, presidiendo la mesa de la cena con gentil cortesía. No solo eso, sino que les había dado a sus habitantes ropa limpia y les había dicho palabras amables. Al menos la última palabra de sus hijas fue dulce. Catelyn se sentó junto a su hijo mayor, rodeada por los señores del norte. La espalda de Robb estaba erguida como el acero, sus ojos azules sombríos mientras esperaba que comenzara el consejo. Catelyn examinó el rostro de su hijo, con el corazón dolorido mientras buscaba a sus hijas.
Los ojos de Sansa eran de un azul más profundo, pero su ceño se fruncía de la misma manera cuando pensaba. Había poco de Arya Stark en el aspecto de Tully y de Robb, pero compartían el rostro alargado de su padre. Catelyn miró a su hermano Edmure. Tenía un poco del aspecto de Robb, pero le faltaba su porte solemne. A pesar de tener el doble de edad que Robb, Edmure compartía la satisfacción infantil de sus señores del río. Estaban bulliciosos después de levantar el asedio de Aguas Dulces. Incluso el pequeño Lyman Darry, un niño de la edad de Bran cuyo padre había sido asesinado apenas 2 semanas antes, estaba cautivado por la gloria de la batalla. No conocían a Eddard Stark. Los señores del norte que habían levantado el asedio estaban callados, su alegría abrumada por su pérdida. Las pobladas cejas negras del Gran Jon ocultaban sus ojos enrojecidos. ¿Cuántos fieros señores del norte habían llorado por Ned? Incluso la sonrisa de Theon Greyjoy parecía fija, su rostro pálido. Y Ned no era su única pérdida. Lord Rickard Karstark estaba demacrado por el dolor. Su hijo menor, Torren, había sido abatido por el Matarreyes cuando intentaba llegar hasta Robb. Al menos su segundo hijo, Eddard, estaba a salvo tras los muros del Bastión Car. Gracias a los dioses, Robb había ordenado a cada señor que dejara a un hijo atrás para defender el norte. En privado, Robb había confesado que había sido una sugerencia de Galbar Glover, que temía los ataques de los Hijos del Hierro. Fue una decisión sabia, dado lo que había sucedido en la Horca Verde. Lord Ormond estaba muerto, pero al menos Lady Donella tenía a su hijo para consolarla. Robb había confiado la mayor parte de su infantería al hermano menor de Galbar, Robert Glover. Mientras Robb marchaba hacia Aguas Dulces, Robert había atraído a Tywin Lannister a la batalla en la Horca Verde. Había sido un caos sangriento. Los norteños habían tomado prisionero a Ser Kevan Lannister, junto con Ser Aris Swift y algunos otros. Ser Kevan compartía celda con su hijo Willem, un escudero capturado en el bosque susurrante. Los Lannister tenían prisioneros a Roose Bolton, Lord Cerwyn y Ser Willis Manderly. Aún así, todavía quedaban muchos señores que discutían, y discutieron tan pronto como comenzó el consejo. Great Jon Humbert propuso llevar a juicio a Jaime Lannister por incesto y enviar su cabeza a desembarco del rey. Jason Magister pidió paciencia y señaló que el Matarreyes y otros cautivos podrían ser intercambiados por Sansa, Bolton, Cerwyn y Manderly. Los gritos se sucedieron durante un tiempo, hasta que Sir Mark Piper los interrumpió para proponer marchar sobre Roca Casterly. Entonces la discusión pasó a ser estratégica. ¿Deberían quedarse en Aguas Dulces, descansar a sus tropas mientras bloqueaban las líneas de suministro de los Lannister? ¿Deberían marchar sobre Arenal y luchar contra el ejército de Lord Tywin? Fue Lord Titus Blackwall quien finalmente sacó a relucir el problema de la realeza. Con la carta de Sansa y Bran como testigo jurado, pocos dudaron de los cargos presentados contra Jaime y Cersei Lannister. Catelyn debería haberse sentido honrada por la confianza depositada en sus hijos, pero sospechaba que era fácil para los hombres creer lo peor de sus enemigos. La cabeza del honorable Lord Eddard en una pica condenaba a los Lannister más de lo que cualquier niño podría hacerlo. Paz, pensó Catelyn. Todo lo que quiero es paz, y eso es todo lo que no puedo tener. Lord Renly reclama la corona, con Alto Jardín y Bastión de Tormentas a su lado. Unamos nuestras fuerzas a las suyas, instó Lord Horos Bracken. Renly no es el rey, dijo Robb, rompiendo su silencio por primera vez. Bran no puede heredar Invernalia mientras yo viva, al igual que Renly no puede reclamar una corona mientras su hermano mayor aún respira. ¿Y qué está haciendo Stannis en Rocadragón?, gritó el Gran Jon. Los señores del norte y del río miraron de un lado a otro. Estoy pensativo, dijo Lord Caril Vance encogiéndose de hombros. Entonces Rocadragón debe estar cubierto de gallinas, dijo el escudero de Robb, Oliver Frey. Lleva casi un año empollando. Si hubiera sabido que los niños nacieron enfermos, seguramente se habría declarado rey cuando Roberto falleció, dijo Edmure, preocupado. Pero no lo ha hecho, dijo Robb con terquedad. No podemos esperar a Stannis. Tampoco juraré lealtad a un bastardo nacido del incesto. Yo tampoco, dijo Mark Piper. Nunca. Gritó el pequeño Lyman Darry. Yo tampoco, juró el sombrío Lord Karstark. Yo tampoco, gruñó Lady Mormont. El Gran Jon se puso de pie y la luz del fuego proyectó su inmensa sombra detrás de él. Mis señores. Gritó, con una voz que sonaba como el estallido de un trueno. Esto es lo que les digo a esos reyes Lannister y Baratheon. Escupió. Los otros se llevan a los bastardos Lannister. ¿Pero por qué debería arrodillarme ante Stannis o Renly? No hicieron nada para ayudar a Lord Eddard ni para defender las tierras de los ríos de los carniceros Lannister.
Un rey que no cumple con su deber no es rey en absoluto. En la sala, los señores asentían con la cabeza y les brillaban los ojos. Los señores del río no olvidarían que sus ricos campos se habían convertido en desiertos, que sus fortalezas habían sido arruinadas y que su pueblo había sido masacrado. Oh, Ned, Catelyn se desesperó. Nunca debí haberte instado a que fueras al sur. ¿Por qué no deberíamos volver a gobernarnos nosotros mismos? Rugió el gran Jon. El rey Torren Stark se arrodilló ante los Targaryen y sus dragones. Muéstrenme un Targaryen montado en un dragón y me arrodillaré. El gran Jon miró a su alrededor, con una mano sobre la frente como un mimo, y se escucharon risas en todo el salón. Catelyn nos envidió. ¿Volvería a reír alguna vez? Los dragones están muertos y se han ido, espetó de nuevo el gran Jon. Juraré por un solo rey, uno que respeta a sus vasallos, que conoce su deber, que conoce a su pueblo y al mío. Robb permaneció inmóvil como una piedra, con la mirada fría como el hielo cuando sus ojos se encontraron con los del gran Jon. Sin pestañear, el gran Jon sacó su espada y apuntó con la hoja a Robb. Allí está sentado el único rey ante el que pienso arrodillarme, señores, tronó. El rey del norte. El rey Robb estaba sentado en el asiento de su padre, con la cabeza descubierta en alto mientras traían al prisionero. Había pasado solo una semana desde que los señores se habían arrodillado ante él, y el herrero todavía estaba forjando una corona adecuada. Apenas el nuevo rey y sus hombres habían jurado tomar la cabeza de Joffrey, cuando llegó la noticia de que era demasiado tarde. Joffrey Lannister estaba muerto, había muerto al caer del camino de los traidores de la Fortaleza Roja. Los dioses tenían un cruel sentido del humor. Y los rumores de cómo cayó, puedes levantarte, dijo su hijo con frialdad. Ser Cleos Frey se puso de pie, con las rodillas temblorosas. Había luchado por los Lannister en el bosque susurrante y lo habían hecho prisionero allí, pero era difícil imaginarse al hombre empuñando una espada. Catelyn estaría feliz de no volver a ver a otro Frey en su vida, pero, como siempre, los dioses ignoraron sus deseos. Olivar Frey parecía pegado al lado de Robb, la imagen de un escudero fiel. Olivar era guapo, para ser un Frey. Su cabello castaño, cortado al rape, era espeso y su cuerpo bien formado. Tal vez se debía a que había escapado de la furiosa horda de Frey en los Gemelos, y había crecido como pupilo en Rosby con los parientes de su madre antes de ser convocado por Lord Alder. Ser Cleos era un Frey de otro tipo, mitad Lannister y totalmente prescindible, y por tanto perfecto para la triste tarea que le aguardaba. Catelyn observó cómo Viento Gris daba vueltas alrededor del caballero, olfateándolo y lamiéndole los labios. Te saqué de tu celda para llevarle mi mensaje a tu prima Cersei Lannister en desembarco del rey. Ser Cleos asintió con entusiasmo mientras Viento Gris se escabullía de nuevo al lado de Robb. Me encantaría llevarle el mensaje de su gracia a la reina. Varios señores escupieron sobre los juncos. Hermano de mierda, gruñó el gran Jon. Ser Cleos se estremeció. Robb expuso las condiciones de la liberación de Ser Cleos. Ser Cleos las aceptó y juró regresar con la respuesta de Cersei y luego reanudar su cautiverio. Las condiciones enviadas a los Lannister eran simples, a pesar de todo el tiempo y las discusiones que se habían invertido en ellas. Robb declaró que el norte y las tierras de los ríos eran independientes del trono de hierro. Denunció al nuevo rey, Tommen, como un bastardo nacido del incesto. Ofreció intercambiar cautivos, salvo al matarreyes. A Catelyn no le importaron estos términos. Era el término final que esperaba, aquel para el que había reunido todos los argumentos, echando mano de todos sus instintos y aliados. Por fin dijo Robb, con una voz tan severa como la de Ned, nos han llegado noticias de la desaparición de nuestra hermana, la princesa Sansa, y de los cargos que se le imputan. Los señores retumbaron. Todos sabían que los rumores se extendían cuando moría un rey, pero los rumores sobre la muerte de Joffrey habían sido particularmente extraños. Una historia decía que se había caído de la Fortaleza Roja mientras huía del fantasma de Eddard Stark. Otra afirmaba que Joffrey había sido empujado por un hermano jurado de la Guardia Real. No, otros decían que había sido devorado por un gran lobo rojo que se llevó a Sansa en su lomo. No, la chica Stark era el lobo rojo, enviado por los dioses para castigar al asesino de su padre. Cualquiera que sea la historia, todos coincidieron en que su hija mayor estaba desaparecida y acusada de estar involucrada en la muerte de Joffrey. Los dragones dorados esperaban al hombre que encontrara a Sansa Stark y la trajera de vuelta con vida. Catelyn se estremeció al pensar en lo que haría Cersei si tuviera a Sansa en sus garras. Entiende esto, dijo Robb, poniéndose de pie, con Viento Gris gruñendo tras sus talones mientras descendía para pararse frente al tembloroso Ser Cleos.
Los señores observaban con expresión sombría. Solo el gran Jon sonrió, una sonrisa terrible de ver. Catelyn se preguntó si debía temer al hombre que había nombrado rey a su hijo y la había respaldado en su última exigencia. Debes decirle a Cersei que si algún daño le ocurre a la princesa Sansa mientras está en manos de los Lannister. Robb se detuvo justo frente al caballero, con la mirada dura. Entonces Jaime Lannister compartirá el destino de mi padre.